más música, más deportes, más noticias, 101.7. Itauá Deportivo. Itauá Deportivo. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así, a tu pueblo querido Itauá, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pecho. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás, tu colección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están, los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así, a tu pueblo querido Itauá, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí Itauá Deportivo. hacen juntos planar tu perdón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás, tu colección. Itauá Deportivo. Muy bien, gracias Carlitos, audiencia de Radio Itauá Deportivo, la 101.7 Itauá Deportivo, el gusto, el placer, ¿cómo están? Otra jornada futbolera, hoy entre semana, martes 9 de marzo, para esta fecha número 7 del torneo de apertura, en donde el Globo Itaúeño visita a Guaireña FC, el equipo albiceleste que anduvo muy bien jugando fuera de casa, rescató puntos importantes, sumando de a 3 inclusive, y que la acomodan muy bien en la tabla y más aún en el promedio. Hoy retorna a su cancha, a su casa, a su reducto, prácticamente después de 22 días aproximadamente de haberse clausurado su escenario deportivo por haber estado en malas condiciones su empastado, y veremos qué tal le va hoy entonces en su reentre, en su campo de juego ante el Globo Itaúeño, que también viene de una gran victoria, de una victoria resonante, porque bajó nada más y nada menos que al puntero Libertad en la fecha anterior, y por ende entonces el 12 de octubre que viene con esa euforia y con esa mentalidad positiva de que lógicamente se puede lograr sacar resultados importantes ante equipos importantes. Desde Villarrica entonces, este partido más que importante porque el 12 de octubre hoy ganando llegaría a un promedio importante y diríamos inamovible al menos hasta el fin de semana, aunque se den resultados a favor de Sol de América o por ahí River o Luqueño. El 12 de octubre saldría de la zona roja por momentos porque estaba fuera de la zona roja hasta que Luqueño le ganó a Guaraní el domingo, en otro increíble partido también, ¿verdad? Donde de por ahí le damos el crédito más al aborigen por lo que venía haciendo, por la forma que clasificó en la Libertadores, pero al final me parece que estos equipos regulan un poco más a nivel local y ponen todo de sí en Copa Internacional, entonces hacen de que aprovechen los equipos en el torneo casero. Esperamos entonces hoy un buen resultado. Si no se puede ganar, por lo menos empatar. Será un buen resultado en Villarrica. Ya está con nosotros Pedro Alcido Fretes, el relator de la gente, el relator sin pelo en la lengua. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo a todos ustedes. ¿Cómo les va? Aquí en el hermoso estudio de la 101.7 Itauá Deportivo FM para llevar todos los pormenores de este compromiso desde el Parque del Guairá, donde el 12 de octubre va de visita a Guaireña
me parece que ya es un clásico entre Guaireña y 12 de octubre. Viene de la intermedia, viene de muchas cosas que ocurre cada compromiso, y eso parece que le da una salsa diferente, algo picante, porque siempre hay algo que de repente da la vuelta por esos sectores, por esos lugares, por la razón de que Guaireña 12 de octubre, un clásico, para nosotros prácticamente, como lo dicen todos, también un clásico del interior. Y esperemos traerle el resultado que necesitemos. Me parece que va a ser fundamental los 3 puntos como para poder seguir oxigenándonos, porque Guaireña prácticamente ganando va por lo menos posicionándose a los primeros puestos, y ya sería algo, digamos, muy difícil entre poder pelear de repente también con ellos esa parte donde estamos ahora incómodo, donde hay 3 en este momento de que van peleando por un cupo directo que va al descenso, y el otro por lo menos jugar el partido, como se dice, por la permanencia. Ya vemos a los árbitros ingresar en el Estadio Parque de Loberá. Por lo menos estamos viendo algo un poquito más diferente de lo que se dio en el compromiso ante Libertad, que se pospuso, que pospuso el líder de Libertad, pero me parece que a Guaireña le salió muy bien, redondito de la forma que ha hecho, de que la cancha no está en condiciones, y bueno, se postergó y jugaron en una cancha pero impecable, sacó el resultado que necesita, y bueno, así son, señores, cuando vos tenés la posibilidad en manos de protestar, lo tenés que hacer, no porque tengáis ciñara, no porque esto y aquello, no porque meter la política, no, es algo, una herramienta que hay que utilizarlo, y me parece que eso hay que hacerlo, porque eso se merece, para que en otra oportunidad esto no vuelva a ocurrir, porque queda un precedente nefasto en estas cuestiones. Imagínense en una primera división de un fútbol del mundo, que estamos creo que número 8, imagínense, y eso ocurre. No, señores, ya están los protagonistas en el campo de juego. Un cordial saludo a todos los oyentes, a nuestros anunciantes, a Carlito, que está en la parte técnica, un cordial saludo, compañero, al director Jorge Villalba, y a nuestro compañero en la voz comercial, Adolfo Vera. Muy buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes para el director Jorge Villalba, también para la audiencia mayoritaria de la 101.7 Itahuapotillo FM. También un cordial saludo para el compañero Carlito Coronel y para el director general Palito González y señora Lili. Y también una pronta recuperación para nuestro compañero Miguel Román, que estamos más seguros que nos está sintonizando también. Y el 12, un partido más que importante, ¿verdad? Así como lo estaba mencionando tanto el director como Pedro Alcide, ¿verdad? Se volvió clásico de prácticamente de que se conocieron en la intermedia, porque bien se sabe que son los 2 clubes del interior que representativamente, ¿verdad? Y en lo deportivamente también está realzando nuevamente lo que significa el fútbol interior dentro de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Así mismo, señores, vamos rápidamente a los árbitros. Ahí nuestro director va a acomodarnos diciéndonos quiénes son los que van a estar. Sí, señor, comandando o queriendo poner justicia. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Sí, señor, el árbitro principal es David Ojeda para este compromiso. Asistentes Héctor Medina y Cristian Sosa. Cuarto árbitro para Julio Quintana. En el bar, Carlos Paul Benítez, que retorna después de su cuarentena. Y asistente bar, José Cuevas. Los que van a estar entonces en el partido de este compromiso importante entre Guaireña y 12 de octubre. Ahí lo vemos también al Topo Cáceres haciendo la arenga a sus compañeros. Seguimos informando, Adolfo. Tornería Salina, Avenida Luis Salinas, Barrio y Guanaranja. Yare, compete ropa para damas, caballeros y niños. Defensor del Chaco, esquina Luis Salinas. Comercial de IB, venta de mercadería en general a pasito del mercado municipal. Equipo titular de Guaireña, Jorge. Guaireña juega con Espínola en el arco con la 1. La 3 para Parra, 5 Candia, 6 para Paniagua, 26 para Pedroso, 22 Brizuela, 8 Mendoza, 20 para Toledo, 33 Alborno, 18 Romero y 9 para Verdún. Es el onceno de Troadio Duarte. Prácticamente no tocó también el equipo Troadio. Vamos a ver en algunos retoques, porque también están aumentando los positivos. 8 total tiene, creo que 4 jugadores y 4 son del staff. Vamos a ver, señora, y David Ojeda va acomodando relojes, va a comenzar este compromiso. Enseguida vamos a estar con el equipo titular del 12 de octubre del Globo Itagüeño. Vamos a ver, señores, qué dice el árbitro. Falta segundo.
Seguimos informando, Adolfo. Bombazo mundial se dará pronto, dice Luis Cavani, papá de Edison. Edison tuvo muchas conversaciones con Riquelme y a él le gustaría jugar en Boca. Mi hijo no se siente cómodo en Inglaterra y quiere volver a estar cerca de la familia. Edison va a terminar jugando en Sudamérica. Está bien, claro que sí. Seguimos informando, Adolfo. Ángel Marqués, concejal 2021, Frente a Integración Liberal Ángel Marqués para la ciudad de Itagua, Grupo Itagua S.A., Alianza de Seguridad Seguro en kilómetro 30 Itagua. Tenemos tiempo, Jorge, para el equipo titular del 12. Los octubre con Maru Caruso en el arco con la 1, 4 César Benítez, 3 Pablo Dacilo, capitán de equipo, 33 Miguel Yaquet, 16 para Ramón Mendieta, 2 Víctor Barrios, 15 Víctor Topo Cáceres, 6 Rubén Darío Ríos, 23 Richard Salinas, 18 José Díaz Núñez, 17 para Junior Marabel. Comenzó el compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcide. Es así, señores. Así que Cavani viene a Sudamérica, eso sí, en Boca. Vamos a ver, señores, cuando está por el sector izquierdo, va a venir al centro. Cuidado que va el 12 de octubre. Insiste de vuelta Marabel. Vamos a darle taquito. A ver dónde puede arras del piso. Gírelo, remátelo, acomódelo. Y no pudo quedarle otra vez. Ahí el otro sector lo está mirando. Y no pudo Marabel. Y otra vez se fue con todo el 12 de octubre. 10 segundos, Jorge. Sí, comenzó bien el cuadro itagüeño. Ahí llegando, pisando el área de Guaireña, pero no pudo resolver la última jugada. Ahí lo tiene David Mendy, está bien el manual, baja muy bien, perfectamente, pero ya perdió. Recupera su terreno, está Paniagua, insiste de vuelta Mendoza, viene el centro, habilita, cuidado, que quiere acomodar el balón, para quién, para nadie, va a sacar por un costado, no quiso inconveniente, sí señor, el central, le damos a ver Yaquet, va a ser lateral ofensiva para Guaireña. Frutería y verdulería Julia Estela, pasito del mercado municipal, peluquería Dona Bella, coafer, corte, tinte y alargue, Gaspardería Francia, esquina Carmen de Peña, estación de servicio San Agustín, Anderson, Minimarque, defensor de Chaco, esquina Luis Salina. Tiene Mendoza, lentamente está saliendo, viene al centro, se desprende, vamos a ver si baja Pedrosa, no pudo, el balón se va a perder por un costado, va a ser lateral en su terreno para el 12. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Bogotá del Sur, Arturo Cabrera, concejal 2021, testimonio de servicio, Arturo Cabrera. Sí, señor, el manual lo deja, vamos a ver a Benítez. Benítez tiene, digamos, la casaca alternativa de vuelta el 12 de octubre. Cuidado en ofensiva, cuidado que quiso llevarse Verdún, insiste de vuelta a mitad de terreno. Lo tiene Mendoza, avanza de vuelta, otra vez insiste por otro sector. Lo va a tener de vuelta para quién, para Paniagua, más atrás de vuelta acomoda. Ahí lo tiene Paniagua de vuelta, insiste de vuelta, otra vez baja Mendoza. Vamos a ver bien el centro, por el sector izquierdo. De pecho quería acomodarse, pero no pudo. Hablamos de insiste de vuelta. Ay, recuperó muy bien el topo. Viene el primero. Vamos, la espalda tuya. Ay, señores, ¿cuándo, por Dios, Marabel? ¿Cuándo por lo menos lo va a hacer esto quesito que tenías todo el tiempo, Jorge? Bueno, increíble otra vez lo que le pasa a Marabel aquí, que no puede dominar el esférico. Partido bien habilitado, ese pase perfecto. No pudo dominar el balón, no pudo pararlo bien. Marabel se le escurre ahí debajo de la suela y estaba atento a Espínola. Otra vez un buen pase del Topo Cáceres. Y ahí le hizo el gesto, Topo de primera. Mirá lo que hace el Topo. Recupera, eleva la mirada y le pone ese balón a Marabel, que como lo hice en el gesto de la mano, es punteante, Arás, amigos, pero él lo que quiso hacer es girar, acomodar, chulear, no sé qué quiso hacer ahí Marabel. Quiso entrar todo, parece, con el balón, porque ya se tiraba el portero. Tenía la gran posibilidad el 12. Ahora tiene un tiro libre, Adolfo. J. Construcción de Covino Amarilla, celular 082-579-408, óptica Visiones, pre atención de oculita, ruta 2, kilómetro 26. Vamos a Luis Pacariense ahí. El flaco Candia está acomodando de zurda, puede haber. Ahí está Paniagua indicando. Ahí Marabel diciendo, muchacho, al otro sector hacia la derecha está José Ariel Núñez. Vamos a ver qué ocurre. 3/4 de cancha, 33 metros. Frontal el pórtico de Espínola. Autoriza bien el centro frontal. Ahora sí, bajó bien el primero. No, señor. Esto lo tenía el primero. Le hizo todo bien. Pero el palo también juega, Jorge. Increíble lo que pierde el 12. Bueno, una oportunidad clara para abrir el marcador. Y bueno, esto es lo que hay que corregir. No desperdiciar las ocasiones que se dan aquí. Estaba habilitado, Sí, totalmente. Estaba habilitado el jugador del 12 de octubre. Era el Topo Cáceres. Sí. Y bueno, ese palo maldito ahí que se movió un poco, parece. Y acalló el grito de gol del 12 de octubre, que hasta el momento es ampliamente superior a Guaireña. Pero viste el gesto que hace cuando se mueve el Topo y ya lo vio el flaco Candia, el flaco Mendieta, Jorge. Me parece que esto es algo trabajado también, porque esto no te sale por salir. Esto es algo trabajado que están haciendo, Claro, jugada preparada.
lógicamente para sorprender al rival. Lastimosamente ya van 3 llegadas. Ahora sí, este puede ser, señores, cuando Marabella tiene de vuelta. Insiste por izquierda, habilita de vuelta, vamos a ver dónde puede acomodarse. Cayó, todo anulado. Vamos a ver qué pasó. Me parece que hubo posición fuera de juego, Jorge. Sí, estaba en posición adelantada el 12 y otra vez una llegada rápida a espaldas de la defensa guaireña. Bueno, imagínate convertir un gol ya antes de los 5 minutos, qué bueno iba a ser para el 12 de octubre, así prácticamente todos los planes de Claudio Duarte podía cambiar a esa altura del partido. Una pena que no se pueda aprovechar. Totalmente, señores, el comentario de Jorge es presentado por ESPN Emergencia a las 24 horas, teléfono 021-237-1100. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ibacaray Ilimitada y el tiempo de juego 5 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta SRC, el electrodoméstico, pero Desde el Parque del Guairá, donde Guaireña ya de vuelta a su casa, sede local, recibe el 12 de octubre, están empatando 0-0. en ley de creación en kilómetro 32 Itagua, Ramón Vera, concejal 2021, Movimiento Concordia, Ramón Vera. Y acá el topo gana la posición, cuidado, no solo se desprende de vuelta, avanza, cuidado que casi pasa, pero ya cruza, revienta, ahí Benítez, baja de vuelta, Candia, va a recuperar Mendoza, más atrás de vuelta, lento al oídos, seguro de Guaireña. Ferretería San Roque, venta de artículos de electricidad en general, Teniente Esteban Martínez y Cabo Núñez, Hugo Noé Díaz, Movimiento Esperanza Republicana, Intendente 2021. Aquí lo vemos tocando en defensa, era Paniagua, habilita de vuelta, para quien vamos a ver que puede insistir, me parece que quiere acomodarse por Toledo otra vez, lo deja para Paniagua, ahora totalmente la cancha el otro sector, para quien, para el capitán, el Chero Candia. Copetín, Colman y familia apoyando al 12, licenciada Elisa Filártica, Cuña, Guapa, Itaguaya, Intendente 2021. Insiste de vuelta, con lo justo, César saca por un costado, ingresaba por ahí el lateral, va a ser en ofensiva, vamos a ver para Guaireña. Ferretería Villa Boa, artículo de electricidad en general, Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús, apoyando al 12, Hugo Noé Díaz, Movimiento Esperanza Republicana, Intendente 2021 por la ciudad de Itagua, Hugo Noé Díaz. Está Pedroso, pero ya recupera José Ariel Núñez, vamos a ver, bajó con el brazo, dice el árbitro principal. Imagínense la posibilidad que estábamos teniendo, ahora le vamos a dar algo de pelota parada para Guaireña. Sí. Qué necesidad tenía, ¿verdad? ¿Por qué no dejó picar nomás después? Por lo menos punteado algo y sacaba alguna parte, pero me regala un tiro libre aquí Núñez, ¿eh? Así mismo, señor El Coste, que estaba a pasitos del árbitro principal, David Ojeda. Ahí, señores, dos en la barrera, dice Mauro, lo va a dar Mendoza. Vamos a ver dónde puede caer el balón. Cuidado, cuidado, señores, va a autorizar el juez del compromiso. A ver cómo puede acomodarse esto. Hay que sacar, muchachos, va a autorizar. A ver qué dice el árbitro principal. Ahora sí viene el centro en el corazón del área. ¡Solo! Y lo dejaron rematar de cabeza. ¿Quién ingresaba? Me pareció que era Miguel. Aquí llegó Guaireña, Jorge. Era Paniagua, lo estaban descuidando por ese sector. Se escapa de su marcador ahí Paniagua. Menos mal que en forma desacomodada saca el testazo lejos arriba, o lo contrario llevaba peligro. Pero fíjate, Jorge, que hay 3 jugadores, los centrales de 12 viene hacia este sector, hacia el sector izquierdo, y solo quedó ahí Paniagua desprendiéndose. Me parece que hay que estar atento ahí también, porque no puede ser que 3 venga con uno y deja ese vacío. Sí, capaz que pensaban que iban a enviar el centro ahí hacia el primer palo, por ende el engaño fue justamente la cortina para que otro ingrese libremente hacia el segundo. Está Espinola de vuelta, le va el centro de vuelta para Paniagua. Paniagua, que desde que entró en el equipo titular ya no sale más, y conocemos que tiene buen remate de cabeza, varios goles también por arriba, así que hay que estar atento, Adolfo. Centro de lubricación de RB en kilómetro 30 Itagua, Alianza de Seguro y Reaseguro en kilómetro 30, Grupo Itagua en kilómetro 32 Urate. Y señores, lo vemos a los dos técnicos, a Pedro Alcides Arabia y también a Troadio ahí haciendo gesticulaciones. Insiste de vuelta en ofensiva, pero no pudo, ya quiere recuperar. Cuidado, vamos a Silva, para quien me parece que el flaco tiene que sacar por un costado como sea, que no se complique. Ya vamos a ver, señores, va a ser el lateral por el sector derecho. Tornería Salinas, Avenida Luis Salinas, Barrio Juan Naranja, licenciado Miguel Pereira. Seguimos trabajando junto por Itagua, concejal 2021, licenciado Miguel Pereira. Aquí lo tiene Parra, vamos a ver, está pidiendo balones en ofensiva. Vamos a ver, está indicando también, hablamos de Verdún. A ver quién está por ahí también, me parece que está Brizuela también. Lo va a tener Cerrequita también a Toledo. El manual de vuelta para quien rechaza el flaco. Recupera de vuelta, nada más a lo tocar, no hubo falta, dice el árbitro. Vamos a ver, sí señores, todo anulado.
Va a ser salida para el 12 de octubre. Cooperativa Ipacaraí limitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura. Abogada del Sillore, concejal 2021. Movimiento Concordia Colorada, abogada del Sillore. Tenemos a Moro que ayer estuvo de cumpleaños también. Vamos a ver si hoy festeja con una victoria. Licenciado Miguel Pereira, seguimos trabajando por Itagua, concejal 2021. Yare Comité Ropa para damas, caballeros y niños, defensor del Chaco de esquina Luis Salina. David Confecciones, atuendo deportivo 092-890-093. No pudo Richard de vuelta y Salina y recupera de vuelta a mitad de terreno. Vamos Topo, insiste de vuelta, avanza, viene, se desprende, saca como puede por el sector derecho, pero para quién, para nadie. Pedroso de vuelta, lo deja botar, le doy cuidado que avanza, se va con todo, se desprende, cuidado muchacho, sáquenle el balón, pero ahí le queda de vuelta Mendoza, abre totalmente la cancha, vamos a ver si el flaco puede acomodarse, le ganó la posición, ay, 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 señores, cuidado que puede venir el centro, sáquenlo muchachos, insiste de vuelta, y ahí lo cruza muy bien ahí, jugador del 12 de octubre, pero hubo falta en ofensiva, sí señores, lo tocaron a Richard, va a ser tiro libre mitad de terreno para el 12, marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí limitada, 10 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta David Confecciones, Pedro. Sí, señores del Parque del Guairá, fecha número 7. Y del torneo Apertura, Guaireña y 12 de octubre empatan 0-0. Comercial de IB, venta de mercadería en general a pasito del mercado municipal. Arturo Cabrera, concejal 2021. Testimonio de servicio J, construcción de Covino Amarilla. Aquí rechaza como fue Pedroso. Vamos a ver quién intercepta. Está el flaco de vuelta. Quiere bajarse, intercepta, se acomoda por el sector izquierdo. Vamos a Lina, vamos a ver si habilita, se va con todo. Puede venir el centro, vamos a ver. Ya ¿Para se le quién? fue el balón. Se le fue. Sí. Y ya se le fue nomás, no pudo hacer. Va a ser salida, saque de meta para Guaireña. Concejal Gustavo Ortiz apoyando esta cobertura. Frutería y verdulería Julia Estela. Pasito del mercado municipal. Peluquería Dona Bella Coafer. Corte, tintes y alargue en general. Gaspar Rodríguez, Francia, esquina Carmen de Peña. Vamos a ver ahí lentamente el manual para Guaireña por el sector derecho. A ver dónde puede acomodarse. Brizuela insiste de vuelta. Cuidado que se desprende. Va con todo. Se acomodan ahí. Dale el flaco. Sáquelo muchachos. No le dejen acomodarse. El balón se va por un costado. La terna ofensiva para Guaireña. Estación de servicio San Agustín. Anexo Minimarque. Defensor del Chaco de esquina Luis Salina. Lavadero San Agustín de Marco Galeano Bocayate del Sur. Vamos a ver, señores. Está de vuelta con el manual Parra. A ver con quién puede jugar. A ver quién está cerca, todos están arriba, todos están en el área. Cuidado que puede caer el balón ahí. Saquémoslo como pudo, muchachos. Lo vemos también a Verdún, lo vemos también a Brizuela. Vamos a ver dónde puede acomodarse. Insiste bien el centro con la mano. Cuidado, señores. Otra vez Parra. Insiste Guaireña. No pasó nada, se ganó un tiro de esquina. Y se ganaron más un tiro de esquina, Jorge. Sí, hizo rebotar por el del 12. Aparte le dio una caricia ahí al jugador de Guaireña. Y bueno, se gana este tiro de esquina, esta pelota parada, en donde parecía que no iba a pasar mucho. Y la plancha también, Ríos le pisa el Guaireña ahí. Lo advierte Ojeda, Ella se cae, se recupera, esperemos que no haya nada, ¿verdad? Pero ya lentamente se va recuperando, hablamos de Parra. Se va para acomodar, para hacer el tiro de esquina por derecha. Mendoza para Guaireña. Aquí, señores, hay que estar atento, hay que rechazar. Vamos a ver si puede prosperar algún contragolpe de este momento. Va a autorizar el juez compromiso que está en la media luna. Autorizó Ojeda. Viene el centro. En el corazón del área. Rechaza muy bien ahí. Hablamos del centro. Lo insiste de vuelta. Otro lo recupera. Pedroso. Habilita para quién, para nadie. Muy bien ahí. Va sacando el central. Insiste de vuelta. Recupera. Y si viene la contra. Y si viene la contra. Y si viene la contra, muchachos. Qué bueno. Lo vio perfectamente para Ariel Núñez por el sector derecho. Insiste el 2. Avanza. Vamos a ver si pone el pie allá. No lo puede. Ya otro. Ay, 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 señores. Me parece que perdió mucho tiempo al girar, queriendo por lo menos acomodarse, Jorge. Sí, muy solo arriba Núñez para la contra, ya llegan tarde los compañeros también, y bueno, el centro muy cerrado ya, en donde estaba atento el portero Espínola, ya está mejor acomodado dentro del campo Guaireña. Cuando lo sorprendió los otros en esos primeros 5 minutos, no lo pudo aprovechar y lamentamos en ocasiones perdidas. Totalmente, señores, insiste de vuelta, otra vez recupera. Venía a querer llevarse Brizuela, lo que no hubo falta, pero dio ley de ventaja, claro que sí, señores. Vamos a insistir, ay, 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 tiene que retroceder ahí Ariel Núñez, acomoda, vamos a ver, se desprende Benítez, ahí está acostado también, vamos a ver con quién puede jugar. Está habilitado muy bien, se desprende, insiste de vuelta el 12 de octubre por derecha. Vamos Topo, insiste de vuelta bien el centro, pero muy cerrado por línea de fondo.
Va a ser salida, saque de meta para Guaireña. LA de creación en kilómetro 32 de Itagua. Ferretería San Roque, venta de artículos artesanales general Teniente Esteban Martínez y Cabo Núñez. Hugo Noé Díaz, Movimiento de Esperanza Republicana, Intendente 2021, Hugo Noé Díaz. Así es, señores, lentamente está acomodando Espínola, el portero titular de Guaireña. EPN emergencia a las 24 horas, 021-237-1100, Ferretería Villavoz, artículo de electricidad en general, Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús, apoyando al 12. Y está saliendo lentamente Compañía Agua, lo tiene cerca a Candia, al otro sector está Pedroso, casi está Mendoza, lo tenemos también solo al otro sector, así que cómo se están ordenando, pero ya pierde, recupera muy bien Topo y hiciste de vuelta para Ariel Núñez. Cuánta efectividad está teniendo Topo para recuperar, avanza de vuelta, vamos a Barrio, viene el remate, se va a ganar un lateral muy cerca del banderín, de derecha Adolfo. Rápidamente recordemos para la audiencia, Jorge Pedro, mañana la selección itagüeña debuta ante la selección de Roque González del departamento, noveno departamento de Paraguarí, donde integra también las selecciones de Yaguarón y Carapeguá. Y tu querido Oliverde debuta ante Capiatá, Pedro. Así mismo, señores, quedan por aquí, no sé del por qué. Era un clásico, tenía que haber sido Fordebor entre el Pacaraí y Itagua, pero viene el centro con la mano, vamos a ver. Insiste de vuelta, venite, viene el centro. Ganó de vuelta, pero simplemente mansita a las manos del portero Espínola. Hay todavía provecho hasta el momento, Jorge. Sí, lo importante es que sigue pisando campo rival y que sigue teniendo ocasiones, ¿verdad? No es tampoco amplio dominador ni lo tiene por las cuerdas Guaireña al 12. Señores, marcamos el tiempo de juego. 15 minutos de la primera etapa, el tiempo presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitado y el marcador que lo presenta es SRC Electrodoméstico, Pedro. Sí, señores, del Parque del Guairá, fecha número 7 de la apertura. Un clásico que viene de la intermedia. Guaireña y 12 de octubre empatan 0-0. Frutería y verdulería Julia Estela, pasito del mercado municipal, Arturo Cabrera, concejal 2021, testimonio de servicio, Arturo Cabrera. Le imprimieron esos 3, 5, 7 minutos máximo, digamos, parecía que iba a ir con mucho ímpetu, pero ahora van bajando o ya lo está tomando de a poquito el hilo del compromiso Guaireña, Jorge. Y sí, acomodó sus piezas y lógicamente también ya corrigió algunos errores Guaireña para controlar mejor al 12. Sí, señores, cuando viene el centro, cuidado. No, creo que esto, me parece, con un jugador más rápido, esto no hay que hacerlo, Jorge. No hay que dejar votar, Jorge. Sí, y aquí diríamos que se pasó de confianza el defensor del 12 y exigió a Mauro Cardoso a salir lejos para anticiparlo. Ahí de vuelta muy bien, ya que el cruce rechaza, baja muy bien Candia, lo habilita de vuelta para quién, le insiste de vuelta para Pedroso, avanza lento, toca y toca Guaireña. Aluga Termos, termo y forrado en general, consulta 0971-2665-83, Aluga Termo a pasito del mercado municipal. Insiste, viene el centro, no lo dejen solo, a Verdún, otra vez acomoda, tiene de vuelta el capitán, vamos a ver dónde puede acomodarse, vamos a ver, insiste, viene el centro ahora del piso, muy bien ahí, Da Silva sacando, cruzando, ya está saliendo el 12. David Confecciones Atuendo Deportivo 0982890-093, ya de comité ropa para damas, caballeros y niños, defensor del Chaco, esquina Luis Salinas. Cuidado, señor, estos son los balones que le duele a Guaireña, vamos a ver que Richard avanza de vuelta, va a venir acomodándose, lo tocaron con falta, sí señor, hubo falta, no dice el árbitro, ¿qué pasó ahí, Jorge? Bueno, y se tira el 12 de octubre porque fue cuerpo a cuerpo, lícita la jugada, increíble. No pone fuerza, resistencia al del 12. Y acá ganó muy bien Marabel, vamos a ver. No pudo prosperar ante Paniagua, otra vez arriba. Baja muy bien el Topo, vamos a ver para con quién juego, dice, quién se desprende. Ahí lo tenemos muy bien, se desprende Mario, hiciste de vuelta, va a venir, remátelo. No. Eso no era buena la idea, pero la resolución mala, Jorge. Sí, bien por Chino, la confianza, ¿verdad? Pero para mí que pudo haber ingresado más ahí, varios por ese costado derecho, ya que estaba habilitado y buscar algún pase a contrapiernas a los compañeros que venían atrás, ¿verdad? Me parece que se apuró ahí el Chino. Eso está haciendo constantemente, no sé si es algo costumbre lo que está haciendo Ariel Núñez, pero muy temprano se toma de las rodillas. Es la tercera que lo estoy viendo, no sé si es algo de costumbre, Jorge, o está un poco pesadito el clima, el tiempo y la cancha, ¿verdad? Cuidado, señores, cuidado, cómo metió Acuña con el balón, esta Guaireña avanza, pero muy bien se destroza, se desprende bien en suelo, cuidado, sáquenlo como pueda, van ofensiva de vuelta Guaireña, ya tiene varios,
Acomoda de vuelta. Arriba va el 12 de octubre por el sector izquierdo con el flaco. Vamos a ver que puede prosperar. Insiste de vuelta. Otra vez lo tocan y tocan. Y si viene el primero. Y si viene el primero, señores. Tariel, pero no pudo. Ahora sí. Tiene de vuelta. No perdió. Viene el centro. Y Pedroso Vaca. Ya está saliendo. Guaireña, Jorge. Sí, así es muy difícil de lanzar esos centros desde muy lejos de los costados. Hay que llegar un poco más cerca. Tratar de jugar por abajo. Porque difícil que el Chino Barrios tenga que ganar una pelota aérea ahí con los centrales de Guaireña. Es así, señor, insiste de vuelta, ya recuperó, qué bien recuperamos, señor, estamos en mitad de terreno. Ahorita su topo con juega, lo tiene muy cerca Chino, insiste de vuelta, otra vez se desprende, rápido tiene que ser, muchacho, avanza, baja el pecho, insiste de vuelta. ¿Para quién? Me parece que era Ríos, otra vez los para el flaco, está el flaco de vuelta, vamos a ver, no se le fue el balón, viene el centro, habilita de vuelta, perfecto, ¿para quién? ¿Quién tiene que ingresar? No, Ariel tenía que ser hacia adentro, no hacia afuera, insiste de vuelta, otra vez mitad de terreno, baja perfectamente Benítez. Aluga Termo y Forrado en general, consulta 0971-2665-83. Ya recopa ropa para dama, caballeros y niños, defensores del Chaco de esquina, Luis Salinas. Arrancamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí, limitada al servicio de la gente. 20 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta el Grupo Itagua S.A. Pedro. Es así, señores, desde el Parque del Guairá, fecha número 7. Aquí están empatando Guaireña y 2 de octubre 0-0, un clásico ya, cuando ya recupera el capitán. Mitad de terreno para el 12. Peluquería Dona Bella Cofer, Gaspardo y Francia esquina Carmen de Peña. Estación de servicio San Agustín, Anderson Mini Marqués, defensor del Chaco de esquina Luis Salinas. Qué buen pase, señores, para el flaco, pero no pudo, se ganó un tiro de esquina, aparentemente no, ya se le fue, chocó por uno de los carteles ahí. Aquí, señores, esto va a ser salida para Guaireña. Ley de creación en kilómetro 32, Itagua, Óptica Visiones, prueba atención de culista, ruta 2, kilómetro 26. J, construcción de Covina Amarilla, celular 082-579-408. Tenemos de vuelta pifia, agarra uno de los pastos y qué mal le dio porque podría haber acomodado un buen centro, Jorge. Sí, creo que también Mendieta aquí eligió mal en sacar ya el centro rápido, capaz que pudo haber amagado, enganchado ahí y buscado una conexión con un compañero cercano para sacar más provecho de la jugada. Muy cerca del árbitro, vamos a ver que Prospera, avanza de vuelta, lo tocaron ahí, hubo falta, dice siga, dice el árbitro, no pasó nada, se tira el de Guaireña. Informe del compañero Ariel González sobre 90 minutos, tiempo cumplido, que adicionó 5 minutos más, Juventud 2, Porto 1 en un global de 3-3, Pedro. Perfecto, señores, qué partido, qué partido. Y después le comento, aparte de lo de Cavani, le voy a comentar lo que quiere, digamos, poner como proyecto el presidente de Juventus. Imagínense para el 2024 para la Champions. Después le comento, señores, cuando tiene revuelta, cuidado que avanza Brizuela, avanza de vuelta, baja como puede, ¡sáquelo! Menos mal que estuvo el flaco rechazando por un costado. Ley de creación en kilómetro 32, Itagua, Ferretería San Roque, venta de artículos de electricidad en general, Teniente Esteban Martínez y Cabo Núñez. Ahí lo vemos que Toledo le toca ahí, le da una caricia a digamos, Ariel Núñez, y aquí los pisa. Se le ve perfectamente que el flaco los pisa a Toledo, pero no pasó nada, sigue, dice el árbitro. Ciertas cosas también que ocurren en el compromiso. Ferretería Villaboa, artículos de electricidad en general, Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús, apoyando al 12. David Confecciones Atuendo Deportivo, 098-890-093. Va a haber lateral por el sector derecho. Vamos a ver quién va a ser el manual. Se va con todo para acomodarse Romero. Vamos a ver dónde puede caer el balón. Ahí sí, o de Camamie lo dice Robert Parra. Se va acomodándose, va arriba de vuelta. Ahora sí, señores, va a ser el lateral ofensivo para Guaireña. A ver dónde puede caer, le dice Romerito, andate otra vez, andate hacia ahí. Ahora viene el manual ahí en el área, casi en el área chica, cuidado. Casi dos cabezazos en el área. Insiste de vuelta y reventó. Los que hizo inconveniente, hablamos del 12 de octubre. Tornería Salinas, Avenida Luis Salinas, Barrio El Guanaranja, licenciado Miguel Pereira. Seguimos trabajando por Itagua, concejal 2021. Aquí inconveniente, tiene que tocar otra vez el Chano a su portero. Lento, seguro está saliendo Espínola. Toca Guaireña. Cooperativa Ipacaraí, limitado al servicio de la gente. Ángel Marqués, concejal 2021. Movimiento Frente a Integración Liberal. Así es, señores, claro que sí, cuando tenga un poquito de tiempo le voy a explicar primero lo de Cavani, posteriormente lo del presidente de Juventus. ¿Qué quiere? Imagínense, no se van a dar cuenta de cómo quiere vender los derechos de televisión. Le voy a dar una parcelita. Si vos querés ver 30 minutos, te cobra por 30 minutos y solamente eso puede ver.
¿Quiere ver un tiempo de 45 minutos? De eso vos comprás y eso ves. ¿Quiere ver el segundo tiempo nomás? Vas a ver eso nomás. ¿Quiere ver la última parte? Así quiere proponer el presidente de Juventus para vender los derechos de televisión a partir del 2024, que va a haber otro formato de la Champions. ¿Por qué dicen? Porque los chicos de ahora dicen que se cansan rápido de ver el fútbol, y si vos le ves la última parte, que es interesante, le va a gustar mucho más, porque 90 minutos le cansa. Imagínense cómo se piensa, simplemente en La Plata. En La Plata, Jorge, ¿eh? Sí, sí. Y aparte para utilizar lógicamente mejor la figura de Ronaldo, ¿verdad? Que lógicamente mueve mucho en mercadising, como se dice, ¿no? Es como eso de los juegos de fútbol americano, Sí. cómo están vendiendo. Así quieren hacer, imagínense. No creo que prospera, pero viene el centro. Vamos a ver, si uno no podía. Otra vez revienta, saca como puede. Hablamos a ver. Bajó mucho aparentemente aquí, digamos, Guaireña de vuelta. Va de a poquito acomodándose. 12 de octubre. Lo tiene Ariel. Baja para Pien. A ver qué dice Topo. Vamos a ver qué hace con el juego. ¿Quién se me abre? Dice. Al otro sector está el flaco. Está por el sector izquierdo. Vamos a ver si viene el centro o lo va a habilitar simplemente de vuelta. Y va acomodando. Avanza de vuelta. Cuidado que vamos perdimos tan fácil de vuelta. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacará ilimitada y el tiempo de juego 25 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Alianza de Seguro y Reaseguro, Pedro. Cuidado, señores, que se remetía con todo aquí Guaireña, reventaba, pero quería Rodrigo, pero menos mal que no prosperó bien el remate. Vamos a ver, viene la contra era. Vamos a ver, ahora sí, anímese, viene el primero, ahora sí, Blanco de Guardecida. Vamos, Marabel. No, señores. ¿Por qué Marabel estuvo ahí? ¿Por qué no había por lo menos Paulo da Silva? Alguien, aunque sea Pedro Sarabia. Otra vez Marabel, señores, se pierde una clarita. Teníamos al primero, Jorge. Así es, después de una complicación en el ataque Guaireña, el pelotazo del Chino Barrio que recuperó en el medio y no pudo, diríamos, resolver el portero de Espíndola, que le rebota el choque ilícito con Núñez, la descarga para Marabel y ya lo tenía encima al Chano, no pudo resolver bien aquí. Otra vez Marabel, que se pierde una clara oportunidad para el 12. Ay, señor, me pregunto. No puede de primera, Adolfo. No puede de primera este muchacho. Tiene miedo, tiembla para de primera acomodarlo. Y tiene que dejar de temblar ya, Pedro. Recordemos que tuvo un pasado trascendental en el Deportivo Capital. Luego pasó por Cerro Porteño. Por algo los Cerros le cedió otra vez. ¿Era para levantar? Sí. Tipo sombrerito por arriba no iba a poder atajar el... O de lo contrario, viste que Paniagua ya estaba a destiempo, retrocedía, si por ahí remataba al ras del piso no llegaba. Cuidado que avanza, está Guaireña, ay, señores, porque el balón está ahí. El balón se pierde por un costado, rechaza muy bien aquí Da Silva, le dice a Guaireña, ¿qué pasa, muchachos? Nos llevamos muy bien. El balón lateral ofensivo para Guaireña. Y estos son los jugadores del famoso hace la pelota pero no puede definir, compañero. Pero ¿cuántos partidos que lleva y no nos puede? Arcon Blanco inclusive, no sé. No estamos hablando de un jugador que te puede jerarquizar, ¿verdad? Así sí por lo menos vas a tener por lo menos esperanza y aguante. Pero no te da esas ganas de decirle, bueno, te quiero ver otra vez en el próximo partido. Cuando hubo falta aquí, ¿qué pasó, Richard? ¿Qué pasó, señores? Se elevó aquí, llevó el codo por la cabeza de Toledo. Vamos a ver. Ay, señores. Me parece que va a quedar ahí, Jorge. Sí, le dio un toquecito ahí al jugador Guaireña, pero no fue tan vehemente para decir, ¿verdad? Pero sí lo advirtió también Ojeda. Mira el asistente. ¿Qué pasó aquí? Y ese es el contragolpe del 12 de octubre. Se perdió el asistente. Sí, hasta él se sorprende, imagínate, hasta él quiere hacer el gol. Y Marabel no. Por eso yo dije, que entre aunque sea Pedro Sarabia para que esté, pero... El asistente corriendo dentro de la cancha, increíble, ¿no? No, así estamos, señores. Este va a ser un blooper. No, le hace falta ensoquetarle con ese banderín a ese Marabel. Señores, hay tiro en el sector derecho. El asistente quería pegarle a Marabel. Sí. Ya Cuidado está, con Paniagua, cuidado con Alborno, lo conocemos también. Está Brizuela, ¿sí? Para no sticker ya está. Ya. Autoriza, viene, muy cerrado. Sale, ay, señores, Mauro viene el remate.
y ahí no pudo. ¿Qué pasó, Mauro, de vuelta? ¿Qué pasó, muchacho? Cuidado, que era Candia. Ay, 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 señores. Otra vez nos complicamos de pelota parada, Jorge. Sí, bueno, aquí Mauro no sé qué quiso hacer, porque tampoco se animó a tirarse y a atrapar el balón, ¿verdad? Como hacen los otros arqueros. Bueno, no se confió mucho más. No le habló a Silva, no le habló a Silva. Viste, casi se fueron a chocar. Pero tiene que hablarse. Claro. Por poco llega Guaireña aquí en un error de un centro. Y siempre nos hacen goles por errores propios, no porque te hacen una jugada, Sí. Digamos, de clase. Como Me comentaba Mauro ayer que el gol contra Libertad dice que estaba usando un guante nuevo. Sí, se vio que era nuevito, pero después se cambió. Sí. Y que era... Ahora sí viene Marabel, vamos a ver, baja para quién, ahora sí se desprende. Anímese, muchachos, remátelo. Y por la humanidad del central de Guaireña, otra vez se le dio a Marabel. No puede ser, no se le puede dar al 12 de octubre, Jorge. Sí, aquí la media vuelta perfecta en el área, porque nadie lo puede tocar en ese sector. Saca el remate y justamente estaba el de Guaireña ahí, le pega en el pectoral al jugador de Guaireña y otra vez no saca provecho el 12. En el segundo poste vamos a ver si quién gana. Ahí el rebote no pudo, cuidado que puede venir la contra. Y señores, no lo dejen. Travilla lo ganó perfecto. Muy bien, estaba brillante, señores. Insiste, vuelta Benítez, viene el centro. Primer poste y otra vez no se le pudo dar de lleno de vuelta. Otra vez ganamos por arriba, pero no podemos golpear. Sí, a ver aquí. Chino baja y Marabel la media vuelta perfecta, el remate y le pega ahí a Paniagua en la parte del pecho. Bien, dejó seguir el árbitro y otra vez Marabel que no puede sacar provecho. Insiste de vuelta, vamos a ver, sáquelo, muchacho. Queriendo saber quién vamos a sacar, dice ahí entre Ariel y Ríos. Ahí el balón se pierde por un costado lateral, es un terreno para el 12. Acaba de derrotar Sol de América a Atlético Sport Club de Venezuela por 2-1 en la Copa Libertadores Femenina. Qué bien, señores, muy bien. Los equipos paraguayos muy bien están haciendo aquí. Aquí infantilmente ganamos un tiro libre. Perfecto, que quiso hacer Parra, se va a ganar una amonestación. El primer amonestado del compromiso, Jorge. Así es, tarjeta amarilla entonces para el venezolano Parra, aquí que parece que le cobra a Ríos aquella jugada anterior donde también Ríos le había dado un planchazo, pero esta vez sí estaba cerca el árbitro amonestado Francisco Parra. Vamos a ver, señores, el primer amonestado del compromiso. A los 31 salió el acrílico de David Ojeda. A ver el flaco, a ver si pone bien ese balón para un cabezazo, para un testazo o para un rebote, por lo menos para que venga. Lo vemos al topo. Están arriba todos también. Va a autorizar el juez del compromiso. Ojeda dice salí ahí de la posición, fuera de juego. Autoriza. Vamos, flaco. Acomódelo. Insiste, viene el centro muy cerrado. No pudo, de vuelta Paniagua rechazando. Otra vez lo tiene. Cuidado, señores. Viene el centro de vuelta. ¿Qué quisimos hacer? No podemos aprovecharlo, Jorge. Sí, era muy fuerte ya el pase para el topo, que estaba bien ubicado, pero ya no le pudo dar de lleno al balón para descargar hacia el corazón del área. Otra vez aquí de pelota parada, luego del rebote recuperó el 12. Bien, el globo apretando arriba, seguro en el medio, recuperando balones y no dejando salir mucho a Guaireña. Muy poco. Lo del cuadro albiceleste no le ha dado tanto trabajo a Mauro Cardoso y eso es tranquilizador. Cuidado, aquí quiere sorprender. Vamos a ver si llega. Me parece que ya hizo la insiste de vuelta, se desprende, avanza. Ay, señora, viene. Gracias. Ese remate lejos del pórtico de Mauro. Comenzó ahora la prórroga entre Juventus y Porto, compañero. El resultado final de los 90 fue de Juventus 2, Porto 1. Informe del compañero Ariel González. Resultado sorpresivo para vos, Pedro. Lo de Juventus Porto. No, yo esperaba que Juventus iba a ganar porque es de local. Y sí, pero aparte él trajo un gol también de Portugal, recordemos. Sí. En eso sí. Totalmente de acuerdo, sí. En eso sí, porque por lo menos con 1-0 ya pasaba, ¿verdad? Ya pasaba. Pero ese gol de Porto otra vez que igualó la serie, entonces hay que ver cómo le van a prorrogar.
Conste que esta es en las etapas negras para Juventus en los últimos tiempos. Sí. Y sí, en el otro emparejamiento, Sevilla terminó 2-2 sobre la hora. Empató Sevilla, pero no le alcanzó en un global de 5-4 a favor de Dortmund. Sí. Estas señores se van definiendo de a poquito también lo que son de la Champions. Y hay que ver qué puede ocurrir, pero a partir del 2024 hay otra modalidad. Otro sistema. Sí, otro sistema que van a hacer. Imagínense cómo buscan, como para que puedan vender más y puedan generar más dinero, y puedan ganar mucho más los clubes. Porque los clubes son los beneficiados, porque Claro, no, vamos a tener que adecuarnos y lógicamente van a haber más noticias de esta clase porque los clubes que mueven mucho dinero buscan sacar rédito a cualquier parte por la razón de que juegan sin público y el tema de que los costos también conllevan muchos gastos. insiste bien al área, ay, señores, saquen los muchachos. ¡Oh! Le dejaron rematar, ay, la duda de los centrales. Estuvo bien Mauro Cardoso, pero aquí estaba Rodrigo Alborno, señores. Esto no nos puede pasar. Esto no debe pasar. Y ocurre, Jorge. Sí, un lateral se complica ahí, era Da Silva, Punteó. Da Silva casi la manda al gol en contra, porque más le pegó Da Silva. Así mismo, señores, porque se acomodaba Sí. media chilena, digamos, como para ponerse Albornoz, pero no pudo. Hay tiro de esquina. Viene Mendoza, viene el centro, clasión en el área, ganaron otra vez ahí. Ay, señores, todo lo que pasó, protestan porque ocurrió algo. Vamos a ver, señores, estamos desatentos, Jorge. Estamos desatentos, muy desatentos. No estamos, parece, en el partido. Ahí lo gana, ahí cae por el brazo de Da pero Silva. A ver, no creo. No es sancionable, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no. Aquí, señores, hubo falta. Salió muy rápido Mauro Sí. con Chino, que no estaba muy atento, y lo anticipa el de Guaireña, lo toca abajo Barrios y cobra la falta Ojeda. Ya están presionando a Mendoza también. Marcamos el tiempo, Adolfo. Cooperativa Ipacaray limitada y el tiempo de juego, 36 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico, pero Bueno, Este hace rápido ahora. Este hace rápido. No está perdiendo. Lo llamaron rápidamente. Sí. Ay, señores. sobre la jugada en el área. Y sí. sobre posible mano. Y sí que se eleva y cae por él, Bueno, pero le pega primero, creo que en el lomo, ¿verdad? En el cuello, después el brazo. O sea, se desliza me prácticamente. parece que es primero por lo de Guaireña y cae por el brazo. Sí. Pero está de atrás, ¿cómo va a ver? ¿Y cómo puede acomodar el brazo? Eso es lo que no entiendo. Pero va a haber nuevas reglas a partir de julio, ¿sí, Jorge? Sí. Me parece que hay que ciertas cosas que siempre nos Ahí, creamos. a ver, ahí. Ahí va. Pum. Ah, sí, cabecea primero otra vez el de Guaireña, ¿viste? Y cae por el brazo. Pero más bien entre el hombro y el brazo. Sí, y se escurre ahí, Sí. se escurre. No, es cobrable por... Se escurre. Ay, señores del Parque del Guairá. Guareños de Octubre empatan 0-0. Para fecha mí no número es 7. cobrable eso. ¿Eh? Para mí no es mano. Para mí tampoco. No. Porque el jugador cabecea muy de cerca, ¿verdad? Y sí. A espaldas del rival. Ahora sí puede interpretar en el sentido de que la pelota iba dirigido al arco. Sí. Puede ser también, porque Sí, mira lo que es. Sí. Ahí va. No va, Adolfo. No, ahí lo no rechaza. va. Mendieta lo rechaza. Sí, no va. Ahí Mendieta. Pero si nos rechazaba, iba a entrar ahí. Hablamos de Alborno. Parra, parece, ¿verdad? ¿Viste? Vamos a ver. Ay, señores. Sí, es penal. Ay, señores. Qué bárbaro. Como dicen los chilenos, ¿verdad? Meao. Pero ¿cómo va a saltar? Por eso te digo, Jorge. Pero tenés que saltar con el brazo Ahí recogido. está, bro. tiene que estar atornillado. No. Mira entiendo. cómo se eleva, él está de espalda. Mira, de espalda. Sí. No es porque él quiera. Y para mí que es segunda pelota también, Jorge, porque primeramente pegó en la espalda. Sí, en Y la sí. cabeza, en la Sí, espalda, Sí, en la cabeza. baja por la espalda y después se desliza por la mano. Pero, o sea, amigo, Guaireña está en su salsa. Meao por el gato, como dicen los chilenos, señores. Ay, señores. Ay. Y era por Chino, el brazo de Chino, ¿no? Sí, vamos a ver, sí, de chino. Y le saca amarilla por eso. ¿Y por qué razón? Qué bárbaro, no. Otro amonestado, señores. Ay, vamos ahora por lo menos. ¿Y cómo querés que salte? Posición antinatural, no sé. No extiende puede. el brazo en demasía.
No te podés elevar así. Con los brazos atados. No podés. Está Chano, señores, frente a Mauro. Vamos, Mauro. Vamos, Mauro. Autoriza. Está Chano, viene. Aseguraba Chano que quería gritar el gol. Él simplemente se atinó. Quería ya festejar. Ahí lo tenemos. Gracias al pasto. Ay, 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 ese bote. Sí. Fíjate el primer bote. No está bien la cancha de Guaireña. Fíjense, señores, gracias por ese bote. Y se le desacomoda y le da esa virtualidad. Imagínense, ahí está. Algo le dijo Verdún Sí. ahí. Algo le dijo a Chano Sí. ahí. Algo le dijo Verdún y cómo le mira. Bueno, Ellos sabían que el pasto no estaba bien ahí. sí. Ahí saben, si hay penal, muchachos, revienten, nos quieren acomodar. Aquí, gracias a la Algo- superficie. ¿Algo de justicia, crees? Sí, totalmente, totalmente. Porque si eso va a cobrar, tenés que cobrar todos los partidos. Dice. Y aún así también, eso que a veces se juegan en el área, eso de desacomodarte. Hay algunos que te corren y otros no. Sí. El forcejeo. Y eso es normal. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacará Ilimitada y el tiempo de juego. 40 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico, pero Desde el Parque del Guairá, por la fecha número 7 en el Clásico, aquí donde Guaireña y 12 de octubre empatan 0-0. Este puede, señores, darnos esa posibilidad, digamos, como por lo menos sacar pecho en el remate. Ariel, lejos del pórtico de Espínola. Mano también reclama, ¿eh? Reclama algo, hay que reclamar todo, muchachos. Hay que reclamar todo. Hay que reclamar todo. A ver. Hay que reclamar todo aquí, ¿eh? No tenés que estar jodiendo. ¿Viste? Cae por el brazo. Sí. Sí, señor. Este es nuestra. Cae por el brazo, muchacho. Ahí está. Vamos a ver qué dice. No, A ver. ¿No va a revisar? No. Por el- Ay, señores. Bueno. Ay. Aquí, señores, cuando ya está saliendo Guaireña. Óptica Visión espera atención de culita ruta 2 kilómetros 26. Hugo Noedia, Movimiento Esperanza Republicana Intendente 2021. Y 7 vueltas se desprende por el sector derecho, se va con Guaireña, que aquí se perdió un penal, pero para algo es, señores, por algo ocurren las cosas. Hay algo, una justicia divina ahí, y nos ayudó un poquitito esa superficie que ellos mismos prepararon. Y era como para agarrar la tele y tirar por la ventana, ¿verdad? Porque con la rabia de que tuviste 10 ocasiones de gol y ninguna la aprovechaste, inclusive 3 claritas, y que te vengan y te cobren un penal en una pelota parada en donde tu jugador salta para defender, el otro te cabecea por el brazo, y si convertía al Chano, lógicamente que hubiera sido una injusticia total y lógicamente una desazón, pero menos mal le pegó desviado el Chano, y hay que volver a reacomodarse, a recuperar y lógicamente diríamos, a hablar más con los delanteros, ¿eh? Aquí me parece que ya es imprescindible lo de darle más confianza, y porque no el segundo tiempo que entre de nuevo otra vez Velázquez, ¿verdad? Por ahí tiene más vivacidad y lógicamente con la experiencia de aprovechar las ocasiones que se le dan los, Aquí, señor, hubo falta de Pedroso, no dice el árbitro. Está sentido Barrios. Vamos a ver. Ahora, momento interrumpido. Va Ojeda a mirar la jugada. Vamos a ver. Y chocan juntos. Chocan. No hubo falta. Simplemente que se lleva, digamos, el muslo entre sí. Ya se está recuperando Barrios. En ley de creación, kilómetro 32 Itagua. Licenciada Elisa Filártica Cuña Guapa Itagüeña, Intendente. Jorge. Un saludo para el profe Reinaldo Morcilla, que está en sintonía ahí en su vehículo, entonces era 101.7 escuchando el partido, y bueno, por suerte no convirtió el Chano y sigue 0-0. El saludo entonces para el profe Reinaldo. Perfecto. Un cordial saludo al profe. Un apretón de mano. Así que... Porque te hace un domingo diferente. Sí, señor, así mismo. Así que un apretón de mano. Así que siempre nos sigue tal. Así que, profe, Más conocido como Camboya. ahí está. Camboya. Campoya, hiperobvio. No. Viene por otra cosa. ¡Vendamos, Adolfo! Peluquería Dona Bella Cofer, Gaspar Reyes, Franciaquina, Carmen Bella, Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Boca Yatri del Sur, PN Emergencia a las 24 horas, 021 237 1100. Ahí de vuelta otra insiste. Vamos a ver
El Yo amigo creo de que- Carlitos. Sí. Ahí Olimpiero los. totalmente. Es un olimpista enfermo. Cuando Olimpia sale campeón, los dos hacen caravana en la ruta. Sí, es un olimpista enfermo. La Porque última- gana Olimpia y se llena de memera el grupo. Pero bueno, tiene que disfrutar, ¿verdad? Hablando de olimpista, un saludo especial para mi amigo personal, para nuestro DJ de los fines de semana, el gran amigo Gustavito. Un cordial saludo también para él. Así que ya tenemos abierta la agenda social, así que Todos los DJs son olimpistas. sí, todito. Chari también. Totalmente. Así mismo. Y disfrutan ellos lo disfrutan. Así que hay que hacer. Es el momento en esta situación crítica. Hay que pasarla bien, eso es lo más importante. Cuando ya está saliendo Guaireña. Peluquería Dona Bella Coafer, Gapardo y Francisquina Carmen de Peña, LI de Grecia en el kilómetro 32, Itagua Ferretería San Roque, venta de artículos de electricidad en general, Teniente Esteban Martínez y Cabo Núñez. Cuidado que avanza, no lo dejen por lo menos reaccionar de vuelta a Guaireña. Lo tiene ahí, hablamos de Ronaldo, insiste de vuelta, otra vez tiene el balón más atrás Mendoza, toca de vuelta para Chano, que dice, ¿qué hice? Dice ahí, Alborno de vuelta, baja con el muslo, va el balón, recupera el 12, marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada y el tiempo de juego 45 minutos de la etapa inicial y el marcador que lo presenta Peluquería Dona Bella Coafer, Pedro. Desde el Parque del Guairá, como me dijo una vez un colega, es parque, no es parques. Sí, ese dice, Parque del Guairá, fecha número 7 del clásico del interior guaireño y los autores empatan 0-0. Estación de servicio San Agustín, Adexo Minimarket, Defensor del Chaco, esquina Luis Salinas, Arturo Cabrera, concejal 2021, testimonio de servicio Arturo Cabrera. ¿Cuánto más jugamos, Adolfo? Jugamos hasta el minuto 47, Pedro. Perfecto, señores. Este era el momento como para poder golpearlo a Guaireña, pero no puede. Aquí de vuelta el balón, se espera por un costado. Lateral su terreno para el 12. David Confecciones Atuendo Deportivo 0182890 Aluga Termo y Forrado en general. Consulta al 0971 266583. De los 3 minutos está tocando Jorge. Sí. Y sigue así. No sé si Sí, entró está. así nomás o le golpearon muy temprano. Sigue renegando Núñez, creo que ya no sigue para el segundo tiempo. ¿Será Vamos a que ver. habrá jugado filtrado algunos partidos, algunos golpes que tuvo anteriormente? Sintió hoy, me parece que si es que no recupera esto para el segundo tiempo, es mejor buscar alguna alternativa. Totalmente, porque tenemos que asegurar nosotros. Sí. Se ve que podemos. Se ve que se les puede ganar a Guaireña. No está dando esa posibilidad. Aquí de vuelta, qué buena jugada, te lo dice de vuelta, otra habilita, cuidado que avanza, se desprende, saque los muchachos, muy bien esa cortadella que revienta a mitad de terreno. Vamos a ver, señores, insiste por ese sector, pero el flaco lo deja, acomoda de vuelta, ya está saliendo al 12 de octubre. Yare Comité Ropa para Damas, Caballeros y Niños. Defensor del Chaco, esquina Luis Salinas, abogada del sitio de concejal 2021. Y dale muy bien, qué buena visión de Ariel para acomodar el balón hacia el secotado. Remátelo, anímese. ¿Qué pasó? Hubo córner, desvío. Nada más. Final del primer tiempo. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Y ahora va a ir a decir, Chano, mirá cómo está nuestro campo. Me botó tan mal. Y gracias a eso lo aprovechamos. Y acá tendría que haber revisado algo porque va por el brazo, Jorge. Mira. Mira. Algo pasó ahí. Pero bueno, todo ya termina. Es rápido. Tampoco bajan diciendo, ya, espere, muchachos, vamos a mirar al VAR. Pero bueno, todo ya pasó, señores, va a quedar en el anecdotario. Nos quedamos con el comentario intermedio de Jorge que lo presenta. En una presentación de Cooperativa Ipacaraí Limitada. Jorge. Bueno, finalizaron estos primeros 47 minutos en donde el Oso Ture tuvo sus momentos, como siempre, iniciando bien los partidos, frontalmente agresivo, inclusive creando ocasiones de gol claras, en donde en algunas la aprovechó y en otras circunstancias no la pudo, en otros partidos que al final lógicamente se terminan lamentando, ¿verdad? Como fueron algunas derrotas increíbles en partidos anteriores. Y aquí otra vez sucede lo mismo. La intención en la forma es muy buena, es muy interesante, pero si no tenés a alguien, diríamos, con la mentalidad fría, con la experiencia y la categoría de aprovechar para poder convertir, lógicamente que va a costar
porque al final puedes pagar caro, así como creíamos que el Chano la mandaba adentro y sacaba el resultado a favor de Guaireña, que no estaba haciendo casi nada en el partido. Era el gasto del globo, todo hizo el 12 de octubre, innumerables ocasiones para el cuadro de Itagüeño que no la pudo aprovechar una, y así con ese marcador en blanco, injusto para el 12 de octubre, porque por lo menos ya hubiera estado ganando por lo menos 1-0, por lo mínimo, ¿verdad?, en esta primera etapa. Y hay que ver cómo lo plantea Saravia. Me parece que Núñez ya no sigue para el segundo tiempo, que lo vemos rengueando, lo vimos rengueando en el campo de juego ya hace varios minutos. Y lo de Pablo Velázquez, si puede ingresar, también a reemplazar a Marabel, o tendrán que jugar ambos, Marabel, Velázquez arriba, que ver cómo lo ve Saravia entonces, para buscar ser más agresivo y también, lógicamente, efectivo en las horas, en los momentos de tener oportunidades de gol en el área rival. Bueno, nosotros descansamos algunos minutos, nos hidratamos, escuchamos buena música, volvemos un instante para el segundo tiempo entre Guaireña 0, 2 octubre 0. Itahuapoty 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, En remedios, calidad y variedad. dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Nuestros estudiantes son protagonistas de nuestra historia y solo ellos pueden transmitir lo que significa ser parte de Uninorte. Todos los días nuestros profesores nos sorprendían con su creatividad y profesionalismo. Lo que parecía imposible lograr, ellos lo hicieron realidad. Las clases virtuales estuvieron a la altura de las presenciales. Nuestros docentes son los mejores en su profesión. Volvería a elegir Uninorte porque tiene la mejor calidad en enseñanza. Uninorte no es solo una gran infraestructura. Uninorte, 30 años haciendo historia junto a vos. 30 años de calidad, ciencia y cultura. Matrícula gratis hasta el 15 de marzo de 2021. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios, 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas.
Cross Training en estos horarios: 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, Casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itagua. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Atención, inscripciones abiertas en la Universidad San Lorenzo, filial Itagua. Carreras habilitadas en contabilidad, administración de empresas, psicología, kinesiología y fisioterapia, terapia ocupacional, derecho, notariado y ciencia de la educación. En el 2021, transforma, cambia, evoluciona, sé mejor. En la Universidad San Lorenzo, filial Itagua. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, esquina Carlos Antonio López. Para consultas al 0292-220-320 y al 0972-510-213. Universidad San Lorenzo, filial Itagua. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Pinoleche y vos, unidos por tu familia. Protégete con Pinoleche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pinoleche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail. Exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas. Según Código Laboral, nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Más música, más deportes, más noticias. 101.7 Itagua Potí, 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, En remedios, calidad y variedad. dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000.
61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Nuestros estudiantes son protagonistas de nuestra historia y solo ellos pueden transmitir lo que significa ser parte de Uninorte. Todos los días nuestros profesores nos sorprendían con su creatividad y profesionalismo. Lo que parecía imposible lograr, ellos lo hicieron realidad. Las clases virtuales estuvieron a la altura de las presenciales. Nuestros docentes son los mejores en su profesión. Volvería a elegir Uninorte porque tiene la mejor calidad en enseñanza. Uninorte no es solo una gran infraestructura. Uninorte, 30 años haciendo historia junto a vos. 30 años de calidad, ciencia y cultura. Matrícula gratis hasta el 15 de marzo de 2021. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios, 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios, 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. De vuelta, ya estamos aquí para la etapa complementaria. Vemos ya a los protagonistas de vuelta. Aparentemente se va a hacer un cambio en Guaireña. Ahí ya lo vemos al 12 de octubre. Están volviendo también el equipo local. Le vemos al Chano que habrá dicho ahí. ¿Cómo se le llama ese de que cuida la cancha? Jorge. El capataz, ¿verdad? El ganchero, algo así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Seguramente le van a decir después. Vea que hace alusión dar, pero imagínense, vuelvan a ver la imagen del penal y van a ver ese bote que desvirtúa la dirección del balón y por esa consecuencia no fue lo contrario. Si estaba bien, digamos, la superficie, eso iba ahí en el ángulo inferior, ahí en la esquina mismo. Aquí lo vemos, señores. Me parece que va a haber un cambio en Guaireña en instante, en segundo. Vamos a estar con eso. Charla Mendoza con el flaco Candia. Ya están los protagonistas para el segundo tiempo, Adolfo. Aluga Termo y forrado en general, consulta 0971 2665 83. David Confecciones Santos Deportivo 082 093. He visto ahí uno que estaba ahí cerca de la banca de suplencia que está por ingresar. Ahí está. Sí, Guaireña. En Guaireña va a haber un cambio en el equipo local. Mientras acomodamos, vendemos a Adolfo. Licenciado Miguel Pereira, seguimos trabajando junto por Itauguá. Licenciado Miguel Pereira, concejal 2021, abogada del Silloré, concejal 2021, Movimiento Concordia Colorada. Ángel Márquez, concejal 2021, Movimiento Frente Integración Liberal. Y Volvería en Núñez. Comenzó el segundo tiempo. Para Itauguá Deportivo relata Pedro Alcides. Ahora sí, señores, vamos a estar con el primer cambio del compromiso. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Ingresó en Guaireña, casaca número 21, Jorge Núñez. En sustitución número 26, Pedroso. Pedroso que estaba haciendo buen trabajo
deja el campo de juego, ingresa Núñez, Jorge. Así es. Bueno, busca variantes entonces Trovadio con Núñez, extremo por derecha. Así mismo, señores, cuando el balón está en un costado va a ser lateral para Guaireña. Goles sucesivos al minuto 114, gol de Porto, y al minuto 116 lo volvió a empatar la Juventus, Pedro. Ay, 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 señores, qué partido. Esto sí que realmente es un partidazo. No era el 20 que salió, Pedro, Rosalino. Vamos a ver, señores, cuidado, que viene el centro. Y el testazo de vuelta del Porno. El balón, vamos a ver que saca por línea de fondo. Aquí llegaba el 12 de octubre. Vamos a ver, señores. Hay tiro de esquina para el 12. Frutería y verdulería Julia Estela. Pasito del mercado municipal, peluquería Dona Bella, Cofer, Gaparro y Francia, esquina Carmen de Peña. Estación de servicio San Agustín, Nelson Minimarque. Defensor del Chaco, esquina Luis Salinas. Vamos a corroborar enseguida, Jorge. Vamos a ver. Va a autorizar el juez. Está el tiro de esquina por derecha. Viene Ariel. Viene el testazo. Y ahí no pudo llegar nunca el capitán para cerrar. Tenía aquí el primero el capitán Jorge. Así es, llegó un poco tarde para dar el puntín da Silva. Ese testazo del córner de Núñez, a ver, era Salinas el que cabeceaba. Y llega ahí da Silva ya, un poco a destiempo, pero ese balón que roza en un jugador de Guaireña. Así mismo, señores, consecutiva aquí para el 12 de octubre, pero ahora va a ser por el sector izquierdo, va a ser tiro de esquina. El testazo. Sí, el Jaquet. Aquí va Ariel Núñez de vuelta, vamos a ver, puede ganar de vuelta la posición, aquí viene el centro muy cerrado. ¿Para quién? Para nadie, ay, quedó bollando de vuelta el balón, está Ariel. Insiste, viene el centro muy cerrado. Y sacó como podía de vuelta el central, Paniagua. Revienta, saca como puede. Cuidado que puede venir la contra. Señores, saquemos como puede. Muchas gracias, el balón se pierde por un costado. Arturo Carrera, concejal 2021, testimonio de servicio. J. Construcción de Covino Amarilla, óptica Visiones, preatención de oculista, ruta 2, kilómetro 26. Está, señores, está acomodando. Lo vemos también el Romero que está acomodándose. Les tiene el flaco. Vamos a ver bien el remate de mano. Insiste de vuelta. Ya rechaza Romero. Insiste de vuelta. ¿Para quién? Para nadie. Va a recuperar el selector. Insiste Ariel. Avanza de vuelta. Vamos a ver. Vamos Richard. El largo el pase. Pero va a llegar y llegó nomás Ariel. Viene el centro. ¿Para quién? Saca como puede el Chano. Ya está saliendo Guaireña. Hugo Noé Díaz, Movimiento de Esperanza Republicana. Intendente 2021. Cometín con Mari Familia apoyando a 12. Licenciada Elisa Filártica. Movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Cuidado. El repaso. El balón por línea de fondo. Aquí llegó con un contragolpe Guaireña, Jorge. Sí, rápida la salida de Guaireña, en donde creo que hubo una duda ahí también en la marca. Jaquet y Ríos que no coordinaron, y da Silva que se lanza cuando buscaba sacarle el pase a contrapierna el de Guaireña, y se gana aquí un tiro de esquina. Señor, tiro de esquina por el sector derecho, se va de vuelta Mendoza para acomodar el balón, pase por el sector derecho, Adolfo. Ramón Vera, concejal 2021, Movimiento Concordia Colorada, Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús apoyando al 12, Ferretería Villaboas, artículo de electricidad general. Está Chano también, que quiere su gol Chano, después del fallido. Viene el primer poste, rechaza muy flaco, insiste de vuelta, vamos a ver si quiere recuperar Guaireña, avanza de vuelta, se desprende, baja de pecho Mendoza, vamos a animarse flaco, sáquelo como pueda, cuidado señores, vamos ya que insiste, avanza, se va a desprender. Saca por un costado, habilita de vuelta muy bien para Ariel de taco, perfecto, brillante ahí para Richard, insiste de vuelta, avanza, se desprende, va con todo, toca muy bien para acomodando para Ariel, vamos a ver si abre la cancha, insiste de vuelta, toquecito, muy bien para Marabel, más atrás de vuelta para el Topo, cuidado que va a perder y perdió nomás. Y recupera, va con todo de vuelta aquí Guaireña, insiste de vuelta, va Romero, avanza de vuelta, cuidado, toda posición fuera de juego, era el número 22, hablamos de Brizuela. Todo anulado, Jorge. Sí, menos mal aquí, porque después de perder un balón en ataque en forma inocente, el desdoble rápido de Guaireña y el pase para el jugador que estaba por el costado derecho ya en posición adelantada. Así, señores, va a ser salida para el 12 de octubre. Está acomodando el balón. Me parece que el portero Mauro ya está saliendo. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí limitada al servicio de la gente. Y el tiempo de juego 5 minutos de la etapa complementaria. Y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico, pero... Sí, señores, del Parque del Guairá, fecha número 7. En el clásico al interior, donde Guaireña 12 de octubre. Cuidado, el remate.
Bien lo de Marabel, de vuelta se animó. Casi a la entrada del área grande del sector derecho. Llegada clarita del 12 de octubre, Jorge. Sí, la media vuelta. Marabel le pegó potente, pero muy cerrado. Era un poco más para cruzarle. Creo que pica mal otra vez el Federico, justamente en ese sector ahí, en donde había desperdiciado el penal Chano. Insiste, ganamos de vuelta la posición. Cuidado que avanza, viene la contra. Moriel. Esto sí. No dije nada. Ay, señores, ¿por qué siempre queremos hacer uno de más, Jorge? Sí. Ariel aquí, el que falla era para rematar, ya si es que podía, de primera. Núñez picó un poco muy larga ya y sin problemas la detuvo Espínola. Aquí quería desprenderse Parra, pero ganó la posición, lo tiene de vuelta muy bien ahí Ariel. Insiste para Marabel, avanza, vamos a ver. Ahí le queda largo, le quedó largos. Quiere salir jugando Mendoza. Está Guaireña para la salida. Costa, construcción de Covino Amarilla, celular 018-579-408. Óptica Vision, atención del Júpiter, ruta 2 km 26. Que quiso hacer Romero Pérez, de vuelta, recuperó, avanza de vuelta, deja para Richard. Insiste de vuelta, viene el centro muy cerrado. ¿Para quién? Para nadie, con seguridad en las manos del portero Espínola. Creo que así no puede prosperar nada. Sí, se abusa mucho también de los centros largos cuando se llega por lo menos a 3/4 de cancha en campo rival. Insiste, viene por izquierda. Muy bien, baja y Toledo avanza de vuelta. Vamos a ver quién se desprende. Cuidado que entraba, me pareció que era Vizuela o Romero, que estaban por este sector. Ingresando como Cuña y que ya está saliendo Mauro. Peluquería Dona Bella, Cofer, Gafardo y Francia, esquina Carmen de Peña. Ferretería Villa Voz, artículos de electricidad en general. Vamos a ver, insiste, revienta, saca como puede. A ver dónde cae, baja perfectamente. El de Guaireña lo tiene Mendoza. Está ahí el volante, lento. ¿Quién sube? Está Parra también ahí. Seguirá a acomodar para Romero. Insiste de vuelta, avanza. Brizuela perfectamente habilitado para Parra, pero no llegó. No llegó nomás el balón por un costado. Óptica Visión del Fren, kilómetro 26. Ley de creación, el kilómetro 32. Itagua, Ferretería San Roque, venta de artículos de electricidad en general. Teniente Esteban Martínez y Cabo Núñez. Es así, señores. Vamos a ver quién está en la banca de suplencia. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Jorge, la banca de suplencia de Guaireña. Sí, Guaireña tiene a Nacho Don como suplente con la 28. Está también David Mendoza con la 4, con la 13 Oscar Toledo, con la 15 Luis Colmán. Ya ingresó Jorge Núñez con la 21. Está también José Navas con la 23 y con la 27 Marcelo Acosta. Aquí de vuelta llega, vamos a ver qué puede ocurrir en el área. No pudo prosperar, saca como puede. Bonilla insiste de vuelta, revienta. Vamos a ver si gana la posición ahí Verdún. Otra vez está el capitán, saca como puede Da Silva. De qué nacionalidad de ser Edan Giver José Navas Alayón. Sí. Es difícil el nombre y apellido, creo que era. Sí, Alayón. Así mismo, ¿de dónde es? Edan Gilbert José Navas Alayón. Así mismo es. ¿De qué procedencia? Parecida tipo hindú. Seguimos informando, Adolfo. Yare Comité, ropa para damas, caballeros y niños, defensor del Chaco de esquina, Luis Salina, comercial de IB, venta de mercadería en general, a pasito del mercado municipal. Del 12 de octubre, Jorge. Así es, Osvaldo Cabral, el portero suplente con la 25, Marcelo Paredes con la 5, Ariel Schwarman con la 8, Pablo Velázquez con la 9, David Mendieta con la 22, con la 24 Juan Aguilar y con la 30 Juan Ojeda. Así mismo, señores, cuando se ve en ofensiva, pero el último que tocó fue el de Guaireña. Ahí lateral su terreno para el 12. Aluga Termo y forrado en general. Consulta 0971-266583. David Confecciones Atuendo Deportivo 082-890-093. Ahí lo tiene el balón el flaco Mendieta, el ipacaraense. Vamos a ver dónde puede acomodarse. Ahí lo tiene muy cerca Richard. Más atrás se acomoda para quién. Muy bien baja el topo. Menos mal que no le cobraron en la manito. Insiste de vuelta, está a mitad de terreno, avanza, se desprende muy bien. ¿Para quién? Para nadie. Ahí interceptó perfectamente el Güera. Grupo Itagua S, kilómetro 32, Güera, Alianza de Seguro y Reseguro en kilómetro 30, Itagua S, RC Electrodoméstico. Insiste Núñez, no pudo, ya perdió el balón, va a recuperar, va a ser lateral para quién. Dice el árbitro que es para Guaireña. Vamos a ver quién va a ser el manual. Comercial de IB, venta de mercadería en general, a pasito del mercado municipal, abogada del señor de concejal 2021. El Alborno de vuelta tiene el balón. Vamos a ver con quién juega, quién se le acerca. Lo tiene el capitán. Vamos contigo, Jorge. Confirmado, Cerro Porteño. Estamos con la información.
Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Cerro Porteño con Rodrigo Muñoz, con la 1, 3 Marcos Cáceres, 4 Alexis Duarte, 7 Enzo Jiménez, 8 Federico Carrizo, 9 Mauro Boselli, 15 Ángel Caruso Lucena, 20 Matías Villasanti, capitán de equipo, 22 Claudio Aquino, 23 Alberto Espínola y 34 para Luis Vargas, el onceno de Cerro Porteño entonces para enfrentar a River Plate a partir de las 20:45. Es así, señores, así que en instante vamos a estar también con el River. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. 10 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico, pero desde el Parque del Guairá, fecha número 7 del torneo Apertura del Clásico, donde Guareña y 12 de octubre empatan 0-0. Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente. Ángel Marqués, concejal 2021, Movimiento Frente a Integración Liberal. Ahí vemos que hay uno que se prepara en el 12 de octubre, un hombre de relevo. Vamos a ver con quién para ingresar. Va a ser el goleador, el que le dio la victoria ante Libertad anterior. Tornería Salinas, Avenida Luis Salina, Barrio Juan Naranja, Frutería y Verdulería Julia Estela, Pasito del Mercado Municipal, Peluquería Dona Bella, Cofera Paz, Gaspar Rodríguez, Francia Esquina, Carmen de Peña. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Segundo cambio de compromiso, el primer hombre de relevo en el 12 de octubre, dejó el campo de juego el número 2, Víctor Barrios. Lo sustituye, ingresa el número 9, Pablo Velázquez. Hugo Noé Díaz, Movimiento Esperanza Republicana, Intendente 2021, ley de declaración en el kilómetro 32, Itagua. Se desprende, avanza, vamos a ver, viene el primero, no, alza tu cabecita, muchacho, acomódelo, viene el taco ahí del topo, avanza de vuelta, vamos a ver si puede desprenderse, anímense muchachos, habilítelo, va a sacar el centro por derecha, Ariel, insiste de vuelta, qué toquecito, vamos, insiste, está en el área, no pasó nada aquí. Ya recupera el flaco, insiste de vuelta, está en dieta, se desprende por izquierda, vamos a ver qué puede hacer, con quién juega, quién se desprende, dice, no pudo, no pasó, sigue todavía, para mí que no se fue el balón, va a ser lateral para Guaireña. Con esto, ¿qué pide Pedro Saravia, Jorge? Así es, y pone más peso arriba con 2 tanques, Omar Abel y Pablo Velázquez. Y lo saca el Chino Barrios, lógicamente, que estaba jugando un poco más por extremo, por derecha, acompañando ahí a los delanteros, ya que hacía más como carrilero, diríamos, César Benítez. Ahora sí va a quedar 4-4-2. Así mismo, señores, cuando va a ser el manual, lo vemos a Mendieta. Edam Gilbert José Navas Alayón, proveniente del fútbol venezolano de Aragua Fútbol Club. Ahí está. Sí, venezolano, pero ha de tener una procedencia. No, su nombre es Jorge. Musulmano, que algo así. No, musulmán, ¿verdad? Sí. Sí. No, al menos su nombre sí. era Gilbert José. Sí. Y su apellido es Navas Alayón. Sí. Ahí está. Venezolano, cuidado, señores. Hubo falta, dice el árbitro. Hubo falta ahí. Lo tocaron a Núñez. Era Ríos. Va a ser tiro libre frente al Portico de Mauro. Peluquería Dona Bella Cofer, corte, tintes y alargue, Gaspar Rodríguez, Francia Esquina, Carpe de Peña, Frutería y Verdulería Julia Estela, Pasito del Mercado Municipal, ley de creación en kilómetro 32, Itagua. ¿Por qué? Sí, confirmado también el Quelito. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. ¿Por qué? Con la 13 Ascona, con la 19 Mario Saldívar, 34 David Zárate, 3 para Marco Acosta Rojas, 32 Tobías Castellano, 6 para Alberto Contreras, el Piru capitán, 25 Ignacio Miño, 22 Marmolinas, 4 Silvio Torales, 20 Marcelo González, 9 para Luis Neri Caballero. Ni en la banca de suplencia se encuentra el itagüeño Gustavo Navarro, ¿no? ¿Fue expulsado? Sí. Fue expulsado. Sí, expulsado, sí. Sí, fue expulsado el partido anterior. Sí, cuidado, sí. Señores, hay tiro libre, casi 30 metros, está Mendoza por la humanidad de la barrera, recupera de vuelta, cuidado, el testazo, saca como podía ahí, vemos también de vuelta que puede venir el balón, pero para quién, para nadie, lo tiene de vuelta, insiste Alborno, cuidado que se desprende, ay, viene centro para quién, para nadie, solo, y otra vez lo ganaron ahí, no pasó nada, pero otra vez llegaron ahí, señores, con Verdún de testazo, Jorge. Sí, y llegó otra vez aquí Guaireña, con peligro, diríamos, más bien con las equivocaciones del 12 que le entrega mucha pelota al elenco albiceleste. Es así, señores, cuando ya está saliendo Mauro, marcamos el tiempo de juego.
Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. 15 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Grupo Itagua S.A. Desde el Parque del Guairá, fecha número 7, torneo apertura. En el Clásico del Interior, Guaireña y 12 de octubre empatan 0-0. El origen del apellido exclusivamente es de la provincia de Tenerife, España, compañero. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Adolfo. Un poco de historia también tenemos que tener para saber de dónde provienen estos apellidos. Y tenemos que saber de nuestro apellido dónde proviene, Adolfo. A mí me dijeron que es comunitaria que viene del sector de las Madres Patria, ¿verdad? Hay posición fuera de juego, va a ser salida para el 12 de octubre. Yare Comité, ropa para caballero, damas y niños, defensores de Chaco, esquina Luis Salinas. Vamos a ver, está acomodando Mauro lentamente. No sé si es por la... No es que le dieron mucha intensidad en el primer tiempo, Jorge, pero estará pesado la cancha, la alta temperatura porque es muy temprano. Y eso también puede, digamos, estar teniendo esa posibilidad que baje mucho el ritmo del juego, porque cada 3 días creo que se está jugando, Jorge. ¿Eso es lo que está ocurriendo o simplemente es porque se conocen bien? Y puede ser también por mutuo respeto, ¿verdad? Ya que cualquiera que arriesgue en este partido se somete lógicamente a que pueda tener alguna contra importante el rival y poder aprovechar, ¿verdad? Y bueno, hay que ver también de cómo está el campo de juego, ¿verdad? Si está un poco pesado, ¿no? Un poco alto el césped y bueno, resguardar un poco la parte física, ¿no? Así, señores, ahí Toledo le da un toquecito a Flaco Mendieta y se tomaron, pero después ya todo tranquilo. Viene el centro, vamos a ver quién intercepta, para quién, para nadie, cuidado que puede venir la contra, cuidado, va con todo Guaireña, está por izquierda, vamos a ver, avanza, se desprende, lo vemos a Verduna, está Brizuela también, cuidado que está Romero, insiste de vuelta, avanza, se va a desprender, insiste, vamos a ver para quién se cayó nomás, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó, Jorge? Sí, un empujón del jugador de Guaireña. El 12, el Patito Verduna ahí, estaba atento entonces el árbitro, el asistente, marca la falta. Es así, lo vemos a Troadio haciendo gesticulaciones. Ahí lo vemos a Mauro Cardoso, Golfo. Saludo especial para Tito Vera, que nos está sintonizando de la compañía Guayibito y compañero. Saludo a toda la gente que también nos acompaña siempre. Muchas gracias a todos. David Confecciones, atuendo deportivo 0988-90-093, Aluga termo y forrado en general, consulta 0971-266583. Ahí lo vemos a Mendieta, viene el manual, para quién puede interceptar, para quién, para nadie, Paya rechaza, insiste de vuelta, otra vez acomoda, para quién, para nadie, tira el borno, ya está saliendo Guaireña. Licenciado Miguel Pereira, seguimos trabajando junto por Itagua, concejal 2021, abogada del Silloré, concejal 2021. Y acomoda hacia el sector derecho, baja muy bien Parra. Vamos a ver a quién lo tenga, lo tiene Romero, muy bien debajo, insiste de vuelta, avanza, quiere desprenderse, lo tiene de vuelta ahí, cuidado que va avanzando, pero tiene que bajar de vuelta, acomoda muy bien el balón a los pies del portero Espínola. Era el número 22, Adolfo. Comercial de IB, venta de mercadería en general, a pasito del mercado municipal. Insiste de vuelta, por eso lo que no pudo. Vamos a ver, otra vez rechaza muy bien Mendieta. Acomoda, quería llevarse el topo, no pudo. Ganó la posición de vuelta y Toledo avanza. Lo deja para Parra. Insiste, avanza, está por derecha. Vamos a ver con quién juego, quién se acerca. Dice, ganaron la posición. Muy bien, seguro. Aquí ya está saliendo el topo. Cooperativa Ipacaraí limitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstico Grupo Itagua, en kilómetro 32, gratis. Vamos Richard, vamos a Lina, vamos a ver si viene buen centro. ¿Quién gana ahí? Y le pasó nomás a Marabel y también a Ariel, que no pudieron hacer nada ahí. ¡Qué claridad! Pero no pudo ser, Jorge. Bueno, y no sé por qué le saca la cabeza a Núñez en la pelota también. En ese rebote, por lo menos puede haber puesto ahí la cabeza, la nariz, no sé, o algo para que se quede ese esférico en el área y sacar algún provecho, ¿no? Aquí lo vemos también que está más participativo Troadio, que aquí con la llegada, la última llegada del 12, le dio esa antenita diciendo cuidado acá muchachos, ya está saliendo Guaireña, marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada, 20 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Yareco Baite Pedro. Y hasta el momento en el Parque de Guairá, en la fecha número 7 del torneo Apertura,
por el clásico del interior. Guaireña y 12 de octubre empatan 0-0. Y la Juventus que le dice adiós a la Champions, compañero. Otra vez dijimos lo que este es letal para Juventus. Increíble, 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 ¿eh? Otra vez quedó por el camino. Imagínense todo lo que tienen. Y bueno, y así como están las cosas, también se queda Messi por el camino. Probablemente, totalmente. Cuidado el caño. Está de vuelta. Hubo falta. Dice el árbitro. Ya todo anulado. Ahí los protestos. El topo. Entraba Romero. Todo anulado, Jorge. Sí, anulado ya porque había falta anterior sobre el defensor del 12 de octubre. Lógicamente que dejó seguir el árbitro para ver si se concretaba el gol para anular posteriormente, ¿verdad? La falta sobre Jaquet. ¿Viste la jugada de Jul está jugando ahora en Brasil, verdad? Sí. ¿Viste cómo uno de los centrales se fue como para desacomodarle y lo tira como a 20 metros? ¿Viste esa imagen, Jorge? No llegué a ver. Está en las redes sociales, está increíble, uno hombro a hombro. Sí. Y el jugador adversario lo tira casi. Por lo que es también lo físico, chocar contra una muralla prácticamente, ¿no? Y dice el informe, por algo se le dice Jul, dice. Sí, impresionante cómo se tira. Tremendo la caída del jugador adversario, ¿eh? Increíble, no le pudo hacer nada y llevó tranquilo el balón. Aquí de vuelta está tocando el 12, Jorge. Ya recomite el ropa para damas, caballeros y niños. Defensor del Chaco, esquina Luis Salinas Cooperativa y Pacaraí Limitada. Como pierde la UEFA con la eliminación a Juventus, la imagen de Ronaldo y también lo de Barcelona, que prácticamente ya es pleito liquidado, ¿verdad? Imposible revertir un 4-1 en París. También la eliminación de Messi en este caso. Los dos jugadores, diríamos, últimamente que han ganado todo en Europa y los mejores del mundo. Una pérdida también tremenda para lo que es, diríamos, los derechos televisivos, Pedro. Totalmente. Inclusive lo que se dijo en la previa era que no le va a ocurrir mal lo que le pasó, no sé si era hace años atrás, donde lo revirtió Barcelona, ¿verdad? Dijo, no creo que no venga más a hacer algo descarado, estaba diciendo algunos, digamos, cercanos con ayuditas. Con ayudas. Sí, exactamente, eso que fue algo descarado, por esa razón se eliminaron. Y no creo que pueda ocurrirnos de vuelta, amigo. Había revertido un 5-1. Sí, eso que cuando realmente fue algo descarado, fue algo ya premeditado cuando ganó Barcelona, porque se le buscó de todo y había jugadas que... Barcelona no tiene equipo. No tiene para darle pelea a Paris Saint-Germain, más aún con la ausencia de Piqué en la defensa. Un Titi lento, lerdo, y no le va a aguantar a los rápidos de París, ¿no? Ya no están, inclusive ni se va a otro equipo. Messi ya no da, creo que ya de a poco va terminando lo que es. Me parece que si va a otro lado prácticamente sería un fracaso tremendo. Para mí creo que tiene que terminar nomás ya en Barcelona y punto. Sí. Porque para mí al menos, no sé, pero para mí va a otro lado va a ser un tremendo fracaso. Porque los otros equipos no van a jugar para él. Y con nombre, ¿verdad? Ir a otro lado capaz cobre mucho también y lógicamente mueva algo en el mercado. ¿Por qué repite y repite esta jugada de Da Silva? Por el codo. Pero no pasó nada, algo casual. Lo tocaron a Romero, va a ser tiro libre sector izquierdo. Para Guaireña, Adolfo. Lava de los San Agustín de Marco Galeno, Bocayete del Sur. Arturo Cabrera, concejal 2021, testimonio de servicio J. Construcción de Covino Amarilla, celular 082-579-408. Está Mendoza de vuelta, está acomodando Mauro. Ahí la barrera, vamos a ver qué puede ocurrir. Ahí sube también Paniagua, cuidado con Paniagua. Sabemos cómo es el letal por arriba. Va a autorizar al juez. Ahí va viniendo hacia la media luna Ojeda, cada pelota parada está diciendo eso. ¿Por qué una sola vez y después cobrar lo que cobras? ¿Por qué cada pelota parada estamos perdiendo tiempo para poder decirle a la jugadora que no se toque? Va a autorizar, señora. Está Mendoza. Viene el centro muy cerrado. Y ganaron de vuelta ahí Arachano, por Dios. Sí. El balón por línea de fondo, Jorge. Sí, nos hablamos aquí. Testazo. Ese balón que va a centímetros del poste izquierdo de Cardoso. Le dejaron cabecear al Chano Candia. Y era de... Mira cómo se le desprende de Da Silva, mira. Le hace un jueguito, se le desprende y gana la posición. Sí.
Hay que cuidar, señores. Aquí ya está saliendo el 12 de octubre. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. 25 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico, pero desde el Parque del Guairá, fecha número 7 en el Clásico del Interior. Guaireña y 12 de octubre empatan 0-0 y se va con todo, ya que alzarle a Núñez como bolsa de papa le alzó. Vamos, señor, hay que jugar, dice Yaquet. No quiere saber nada, Jorge. Si me permitís, un saludo también para el profesor Ariel Valdovino, que hoy está de cumpleaños, gran profesional preparador físico. Ariel Valdovino, entonces, que hoy cumpleaños. Y también para otro gran amigo, Joel Sayas, que está de cumpleaños, hermano del presidente 13 de junio, Oscar Sayas. Así que congratulaciones para todos los que están de parabienes en esta fecha. Muchas felicidades, que los pasen bien. Expende emergencia la 24 horas 021-237-1100. Ramón Vera, Movimiento Concordia Colorada, concejal 2021. Insiste de vuelta, rechaza Comunidad. Insiste 3/4 de cancha. Ganó la posición de vuelta en el 12, pero no pudo Ariel. Otra de baja. Cuidado que quiere llevarse con todo, pero sale con los justos. Sacando por un costado, ya que Ley de creación en kilómetro 32. Itagua Ferretería San Roque. Venta de artículos de electricidad en general. Teniente Esteban Martínez y Cabo Núñez. A ver qué insiste, para quién, para nadie. Da Silva acompaña el balón, saca por un costado. Se gana un lateral muy cerca del banderín. Sí, muy cerca del banderín izquierdo para Guaireña. Hugo Noé Díaz, Movimiento Esperanza Republicana Intendente 2021. Óptica Visión de atención de Culita, ruta 2, kilómetro 26. El próximo martes 12 de octubre, que juega ante Nacional por Copa Sudamericana, partido de ida en cancha de Sol de América. Mario Díaz de Vivar será el árbitro. Irache, pero esto, viste que ya se postergó lo que es de la eliminatoria, ¿verdad? Sí. Esto no se podría normalizar porque ya no sé, no afecta a esto, Jorge, ¿verdad? Pregunto. Normalizarlo de. No, y la fecha por lo menos. No, pero acá no hay postergación ese, pero corresponde la Copa Sudamericana. Se postergó por el tema de las eliminatorias, por eso se adelanta todo. Sí, por eso se adelantó también el campeonato. Por eso, y por esa razón, ya que no se van a jugar, se puede normalizar ciertas cosas. A ver, creo que hay un adelanto más, ¿verdad? Porque eran 3. Sí, así mismo. Ahora van 2 adelantos, ¿verdad? Totalmente. Sí, y queda uno. Hay que ver si por ahí se utiliza eso o no se adelanta, ¿verdad? Pero yo creo que también cabe un poco por los equipos que están en Copa Libertadores, de por ahí también en Copa Internacional. Avanza Guaireña. O eras más por las eliminatorias que tenía que terminar ya en mayo, a fines de mayo, por eso se adelantaba de todo. Tema de la Copa América también, ¿no? Lo que explicó Sosa Jovellano fue que se adelanta eso porque teníamos fecha eliminatoria, no se habló de la Copa América, solamente por la fecha eliminatoria, por el tema de que están muy ajustados. Pero como ahora se postergaron eso y no sabemos qué fecha es, prácticamente tendría que haberse normalizado, ¿verdad? Pero bueno, me parece que se respeta la fecha que está viniendo. Sí. Hay otro cambio en el 12 de octubre. Vendemos, Adolfo. Peluquería Dona Bella Cofer, corte, tintes y alargues, Gaspar Rodríguez, Francia, esquina Carmen de Peña, estación de servicio San Agustín, dando dirección Minimarque, Defensor del Chaco, esquina Luis Salina, Frutería y Verdulería de Julia, Estela, Pasito del Mercado Municipal. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Segundo hombre de relevo en el 12 de octubre, ingresa con el 24 Juan Aguilar, en sustitución del número 23 Richard Salinas. ¿Contención, Jorge? Sí, saca un jugador ofensivo y mete a un volante, ¿verdad? Más, porque ya lo tiene al Topo y también al Ríos. Hay que ver si por ahí quién irá un poco más adelante, ¿verdad? O los tres quedarán ahí para cuidar más la recuperación del balón y lógicamente el resultado también, ¿no? Vamos ya que reviente, lo saca como puede, va a quedar 3 cuartos de cancha el balón, va a bajar, vamos a ver. Insiste, tienen de vuelta, no pueden aprovechar hasta el Ariel, mitad de terreno de vuelta, cuidado, ganaron la posición, me parece que Brizuela, ay, señores, menos mal que estuvo atento ahí, ya está saliendo Aguilar. Aluga termo y forrado en general, consulta 0971-2665-83, Tornería Salina, Avenida Luis Salina, Barrio con Naranja. Toca de vuelta Paniagua. Viene cortita acomodando el balón ahí, pero su compañero me parece que era Brizuela, insiste de vuelta, se desprende, deja para Parra, está tocando Guaireña. David Confecciones, Atuendo Deportivo, 098289093, Ángel Marqués, concejal 2021, Frente Integración Liberal. Se ganó acá esa posición, vamos a ver qué hace Ariel, con quién juega, quién se desprende. No podemos aprovechar, Jorge. No. Las decisiones equivocadas, lógicamente, ahí en la última línea es la que hacen que se desperdicien jugadas importantes
ya sea claras de gol o de elaboración, ¿no? Así mismo, señores, insiste mitad de terreno, cuidado Ríos. Ay, 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 ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, papá? Ay, 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 señores. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí limitada y el tiempo de juego 30 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Grupo Itagua S.A. Pedro. Desde el Parque del Guairá, fecha número 7, torneo de apertura, el clásico del interior, Guaireña y 12 lectura empatan sin goles. Centro de lubricación de Reben, kilómetro 30, Itagua, Alianza de Seguro y Reaseguro. Y Da Silva ya revienta nomás, ya no quiere saber más nada, Jorge. Sí. Y bueno, de tan aburrido que se tornó el partido a esta altura, de por ahí ya también los jugadores parecieran que juegan dormidos. Se equivocan. Oh, ¿cómo se dice? Bueno, nos quedaban empates, sí, como tenemos otros partidos más adelante, algo así, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, ya está saliendo Parra, viene el centro. Muy bien, ganó la posición. Ya que saca como puede el flaco Mendieta, ganó de vuelta Brizuela, cuidado que tiene el balón, insiste de vuelta, se va a desprender, gana de vuelta el puntín, muy bien para Romero, cuidado al taquita, pero otra vez está con lo justo, Mendieta, el balón se espera por el costado. Y con este resultado parcial, 12 queda con el promedio de 1,150, teniendo en cuenta todavía que River Plate tiene que enfrentar posterior a este partido a Cerro Porteño. Con esto aparentemente jugamos el repechaje, ¿verdad? ¿O cómo se le llama eso? Sí, la permanencia. La permanencia con el cuarto equipo ubicado en la intermedia. Así mismo, señores, por lo menos tenemos chance todavía. Insiste todavía. Otra saque, ¿cómo puede? Algo de esperanza estamos teniendo, Jorge. Sí, pero hay mucho por recorrer aún, ¿verdad? Así que de por ahí los cálculos que de repente habíamos hecho en principio, la cantidad de puntos más o menos que debía haber hecho el 12, tipo un 80 para arriba en acumulativo en todo el año, para asegurar con 1,250 en promedio, ya se va diluyendo porque ha perdido varios puntos y lógicamente que dependerá también de cómo va sacando resultados los otros rivales directos, ya sea River, ya sea Luqueño o el propio Sol de América, ¿verdad? Para pelear con ellos, porque inclusive Guaireña, perdiendo 3 o 4 partidos seguidos, también baja considerablemente. Acá el balón de vuelta, ¿qué pasó? No dice el árbitro, todo anulado. Ahí Ariel Núñez vemos que está sentido en el área de Espínola también. Acá hubo un choquecito, no pasó nada, pero lo cobra a favor de Guaireña, va a ser salida, saque de meta para el equipo local. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. Pena emergencia a la 24 horas 021 237 1100. Licencia de Lisa, Filartiga, Cuña, Guapa, Itagüeña. Intendente por el movimiento, nueva dirigencia colorada. Y el sábado, por ejemplo, Pedro, hay 2 partidos mismo horario. Sí. 18:30. Sí. Y otro partido un poco más tarde, 20:45. 3 partidos el sábado. Esto atendiendo, ¿verdad?, por el horario justo que hay, el reglamentario de 72 horas, sí, que se debe jugar de un partido a otro, ya sea el de hoy o el de mañana, y el sábado y domingo, porque ya en la próxima semana hay Sudamericana y Libertadores, entonces también los tiempos son justos, entonces tuvieron que acomodarse todo en los horarios. Así mismo, totalmente de acuerdo, totalmente. 12 de octubre, Cerro Porteño, por ejemplo, juegan 18:30 en Luis Salinas el sábado, y River Plate Nacional también juegan 18:30 en Jardines del Quelito. Sí. Y 20:45 juegan Sol de América Libertad también el sábado en Villa Elisa, y quedan 2 partidos para el domingo, que será Guaraní y Guaireña a las 17:45, viste, de los horarios como y Sportivo Luqueño Olimpia a las 20 horas. Así mismo, señores, estamos teniendo también los detalles para más adelante. Cuidado, señores. Este Romero viene el remate sobre el travesaño. Llegó Guaireña aquí después de mucho, Jorge. Sí. Y despegándose un poco ahí por el costado derecho. Jugador de Guaireña se destapa y busca el remate de media distancia. Vio un poco adelantado a Cardoso, menos mal ese balón que va lejos arriba. Veamos aquí, señores, que va a ser saque de meta para el 12. Peluquería Dora Bella Coafer, Gaspar Reyes, Francia Esquina, Carmen de Peña, Frutería, Verduría, Julia Estela, Pasito del Mercado Municipal, Lavadero San Agustín de Marco, Galeano, Bocayate del Sur. Velázquez aquí, que se le fue el balón, sí. No pasó nada, no prospera lo de Velázquez, va a ser lateral, mitad de terreno para Guaireña. Ahora sí, señores,
Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. 35 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico. Sí, señores, del Parque del Guairá, fecha número 7. Torneo apertura al Clásico del Interior. Guaireña y 12 de octubre empatan sin goles. Hugo Noé Díaz, Movimiento Esperanza Republicana Intendente 2021. Ley de creación de kilómetro 32 Itagua, Ferretería Villaboas, artículo de electricidad en general. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Último hombre de relevo en el 12 de octubre. Ingresa con el 22 David Mendieta en sustitución del número 7 Junior Marabel. ¿Después de cuánto juega de vuelta Mendieta, Jorge? Sí, no es mucho, por lo mínimo un mes, si no es más. Se recupera una lesión también y retorna a Mendieta, que estaba haciendo inclusive banca de por ahí, aquellos partidos donde no completaba la suplencia por el tema de COVID. Estaba ahí por lo menos para cualquier cosa, para ayudar Mendieta, pero ahora sí que está mejor recuperado ya. Y están los Mendieta en el campo de juego, los David. Así mismo, están el dueto, sí. David y David. Pero es algo que me preocupa también. Los que salieron positivos, ¿te acordás? Lo de Guaireña, había 2 jugadores, ¿verdad? Sí. Y estaban practicando todos juntos. Y de repente los que estaban aislados dieron de vuelta. Pero había otros que no tenían, eran asintomáticos. No sé si después de esto esperemos que no sea afectado también el 12, ¿verdad? Otra vez, claro. Digo, ¿verdad? No. Y no sabes, ¿verdad? No sabes. Esperemos que no, ¿verdad? Ojalá que se haya estado todo por ahí. Sí. Y que de por ahí no contagien todavía lo que están jugando ahora, ¿verdad? Así mismo como lo ocurrió en Cerro, ¿verdad? Que estaban practicando ellos, pero no lo sabían, pero después les sale, digamos, positivo, ¿verdad? Y vinieron esas consecuencias. Cuidado que viene el centro por derecha, está Velázquez, vamos a ver, no. Velázquez, reaccionalo, muchachos. Va a estar saliendo Guaireña. Lo raro es que hasta de cierto día contagias, de cierto día no contagias, supuestamente, pero entonces quiere decir que hay algunos que de repente ya pasan días y no saben si tienen o no tienen, pues es extraño, ¿verdad? Que al final tengan que estar jugando así. Totalmente. Me parece que eso también hay cuestión de que después lo último hizo Cerro, después lo que le pasó, cualquier, como estaba diciendo Chiqui, cualquier bostezo o de repente alguna tos, ya empieza a, ¿cómo se llama? A apartarlo por momento y le mandan a hacer otra vez hisopado en el privado. Es muy capaz que también es por falta de sinceridad del propio jugador también, ¿verdad? Que por ahí siente un poco y no quiere decir y quiere jugar así porque no quiere perder su puesto o cosas así, porque es famoso, pues dicen los muchachos eso, que siendo en el sistema de COVID, no le catilla, ya se trabaja jamba poco, porque si no anda con un año, ¿verdad? Totalmente. Pero uno piensa en lo demás, pues. Totalmente. Que en este caso es prácticamente que no solamente en ti ni en tu compañero, en toda la familia, porque el tema está que ya te está enseñando que los más vulnerables se están yendo, claro. Se están yendo. No hay de otra. Adolfo. Peluquería Dona Bella Cofer, Gaspar Díaz, Francia, esquina Carmen de Peñajota, construcción de Jovino Amarilla, celular 082-579-408. Aquí de vuelta a pasar, si puede prosperar acá, lo quiere acomodar. No está David Mendieta, el petizón Mendieta no está para la corrida, ya se le ve, Jorge. Sí. Bueno, aparte también muy fuerte el pase de Toco Cáceres y no estaba muy atento Mendieta. Así mismo, ¿vos tenés novedades? ¿Cómo podría venir Cavani y Adolfo? No. A Boca, bueno. ¿Usted sabe cómo Tinelli le trajo a los Romero, verdad? Tampoco. ¿Por qué razón? Porque ahí no se puede utilizar el dólar, ¿verdad? Hay cierto monto. No sé qué pasa, de parte del marketing reciben ellos. Y así también va a venir Cavani. Cuidado que avanza, está por izquierda, se va Mendieta, no pudo. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a figurar que es peso, pero la parte de marketing donde puede ingresar, inclusive pueden enviar a... Me explicaron ciertas formas cómo están haciendo los Romeros. Ahí sí ellos pueden percibir a nivel de dólar. Imagínate cómo se mueve, cómo hacen toda una estructura, ¿verdad? Una maquinaria como para que pueda sostener San Lorenzo a los Romeros y también para traerle a Cavani. Cuidado que viene el centro para aquí, para nadie, las manos con seguridad del portero Espínola. No pasó nada aquí, Jorge. No, y otra vez un centro displicente muy cerrado. Pelota segura para el portero Espínola. Bueno, a esta altura del partido, lógicamente que hay que tratar de asegurar la pelota, de tener más, no lanzarla o rifarla
en los centros de donde el rival puede salir rápidamente de contra. Y aquí, señores, y si nos da uno otra vez como nos pasó ante Libertad, puede ocurrir, claro que puede ocurrir, señores. Cuando avanza de vuelta aquí, cruza, saca como puede Da Silva, lateral para Guaireña, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada y el tiempo de juego, 40 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Grupo Itagua S.A. Pedro. Sí, señores, desde el Parque del Guairá, en el Clásico del Interior, fecha número 7 de apertura. Guaireña y 12 de octubre empatan 0-0. Tornería Salinas, Avenida Luis Salina, Barrio Guadalajara. David Confecciones, Atuendos Deportivos 0982-890-093. Aluga Termo, consulta al 0971-2665-83. Aquí lo vemos que hay otro cambio en el equipo local. Estamos con la información. Información presentada por Centro de Lubricación RB. Quinto el compromiso, el segundo hombre de relevo en Guaireña. Ingresó con el 27 Marcelo Acosta en sustitución del número 9 José Verdún. Acá vamos a ver qué ocurrió. ¿Lo tocaron a Mendoza de vuelta? Sí. Ay. Puntín ahí, lo toca abajo Aguilar a Mendoza, ambos que fueron compañeros en Guaraní. Me parece la puntita ahí lo toca del botín. No es para revisarle tampoco, así que son casualidades. Sí. Así que hay tiro libre para Guaireña. Hay que tener cuidado en esta jugada. Claro. Adolfo. Tornería Salinas, Avenida Luis Salina, Barrio Guanaranja. Abogada del Silloré, concejal 2021, Movimiento Concordia Colorada. Cordial saludo, mucha fortaleza para nuestro compañero Miguelito Román. Fuerza Román, a recuperarse pronto para esté de vuelta por las canchas para seguir también nuestro querido 12 de octubre. Aquí hay tiro libre, 3/4 de cancha y otra vez Mendoza. Todo dueño sobre las pelotas paradas. Autorizaba en el centro, muy frontal. Saca como podía. Ahí viene el central y siete de vuelta. Allá y tras la Villa, menos mal. Con seguridad las manos del portero Moro Cardoso, Jorge. Sí, menos mal que estaban atentos ahí para despejar ese centro envenenado después del tiro libre. Pero lógicamente Guaireña, que siempre tiene también jugadas preparadas importantes aquí, lo adivinó muy bien la defensa del 12. Me parece que es el segundo que ve el acrílico amarillo en el compromiso, ¿es así? Acá al Borno. Sí. El segundo también en Guaireña, ¿es así? Sí. En el 12 no tenemos. Amonestado. Parra el primero. ¿Qué? Parra fue amonestado. Sí. Y ahora al Borno, ¿verdad? Sí. Todos los de Guaireña. Así que, señores, hay tiro libre. Lo tocaron en Ríos. Va a ser tiro libre para el 12 de octubre. Comercial de IB, venta de mercadería en general, Apacito del Mercado Municipal. Licenciado Miguel Pereira. Seguimos trabajando junto por Itagua. Licenciado Miguel Pereira, concejal 2021. Vamos a ver, señores, qué puede ocurrir aquí de pelota parada. Hagamos como lo hicimos ante Libertad. Y si viene en el centro muy cerrado. El Chino Barrio fue amonestado por la mano del penal. Eso sí, también, exactamente. Ya lo tengo apuntado aquí, Chino, el tercero del compromiso entonces. 1 en 12 y 2 en Guaireña. Tornería Salina, Avenida Luis Salina, Barrio Guanaranja, Comercial de IB, venta de mercadería en general, Pasito del Mercado Municipal, Cooperativa Ipacaraí Limitada. Va a ser salida para Guaireña, falta poquito. ¿Es importante este punto, Jorge? Sí, yo creo que es importante porque hablamos de que rescatamos desde el Parque Guairá y ante un muy buen equipo que está en racha, que nada más y nada menos viene el empate a 0, le gana a Libertad, le gana a River, así que sacar un punto ahí desde Guaireña muy bueno, muy importante, a la larga puede servir. Aquí de vuelta no pudo con la jugada ofensiva del 12 de octubre, ya está saliendo, rechaza comunidad Yaquet, vamos a ver, insiste de vuelta Mendoza, habilita de vuelta, cuidado, que se desprende por el sector izquierdo, aparentemente es Núñez, se va con todo, vamos da Silva, lo ganó la posición, va a sacar el centro, y quedó bollando, ay, señora, insiste, viene el centro, salió de la línea, para quién, para nadie, menos mal que no le dio de lleno, el balón ahí a las manos del portero Moro Cardoso, llegada clarita, llegó Acosta, Jorge. Increíble ahí en el rebote, el compañero del 12 queda observando, mientras que reacciona Da Silva para poder levantarse, en vez de ir a ayudarle al compañero, recupera otra vez el Guaireña, saca el centro y menos mal que no saca provecho Guaireña. Es así, señores, cuando ya está saliendo el Guaireña Fútbol Club. Grupo Itagua S.A. kilómetro 32, Guarate. Ángel Marqués, concejal 2021, Movimiento Frente Integración Liberal. Sí, señores, está tocando de vuelta los de Chano.
Chano en su terreno, está tocando, vamos a ver, insiste por izquierda, va con todo Núñez, lo tocaron, dice el árbitro, no, el balón de vuelta a los pies del Chano Candia. Yara Copete, ropa para damas, caballeros y niños, defensor del Chaco, esquina Luis Salinas, comercial de ida y venta de mercadería en general, a pasito del mercado municipal. Arrancamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí, Lipitadí, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico, Pedro. Desde el Parque del Guairá, en el Clásico del Interior por la fecha número 7. Guaireña y 12 de octubre empatan 0-0. Abogada del Silloré, concejal 2021, Movimiento Concordia Colorada, Ángel Márquez, concejal 2021. Y gana la posición da Silva otra vez al bote, cuidado. Llegan a la posición más atrás para el flaco Mendieta. ¿Hasta cuánto jugamos, Adolfo? Hasta el minuto 93, Pedro. Y este puede ser, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó, Jorge? Le bota mal el balón del brazo de Velázquez, según le pone el mano a Pablo. Perdió un poco el balón en el medio, el 12. Guaireña está teniendo más la pelota y lógicamente en estos últimos minutos era importante mantener eso para por lo menos terminar tranquilos. Aquí de vuelta Chano ganó, protesta Ariel, dice que llevó con la mano, cuidado, insiste de vuelta y solo 3. No pasó nada tampoco en el segundo tiempo como para poder llevar a 5-6, así que no es como para eso. Está muy bien los 3, cuidado que avanza, no nos compliquemos ahí, señores. Nos vamos Ríos, ya está saliendo el 12. Frutería y verdulería Julia Estela, pasito del mercado municipal Lavadero San Agustín de Marco Galeano en Bocayate del Sur. Y la ley de ventaja, increíble lo que da, que marca la falta, corta la jugada para el 12 que gana la posición, pero igual le cobra la falta. Esto de repente tiene que darle ventaja y nada más. Algunas decisiones que a veces no entendemos también. Sí. Cuidado que viene, vamos a ver para Velázquez, no llegó, rechazó como venía, insiste de vuelta, baja perfectamente para Río que viene el centro, primero Chano, vamos a ver, insiste de vuelta, mitad de terreno, Guaireña. Estación de servicio San Agustín, Alexio Minimarque, defensor del Chaco, esquina Luis Salina, peluquería Dona Villadilla, Cofre, Gaspar de Francia, esquina Carmen de Peña. Cuidado que Río quiere jugar rápido, vamos a ver, qué poco falta, señores. Muy poco falta para traer los puntos del Parque del Guairá. Ferretería San Roque, venta de artículos de electricidad en general, Teniente Esteban Martínez y Cabo Núñez, ley de creación en kilómetro 32 Itagua, Hugo 910, Movimiento Esperanza Republicana. Que no haya ni sorpresa, por favor, que no haya sorpresa, porque Guaireña está arriba, insiste de vuelta por el sector izquierdo, tiene que terminar ya esto, avanza, cuidado, o por lo contrario tenemos que tener una contra. Esperemos que no haya sorpresa, Jorge. Bueno, ya quedan pocos segundos aquí. Otro saque de manos. A reventarla y ya para que termine. Tiene el Bruno con el manual. Vamos a ver, va a caer en el área. Viene el centro con la mano. Viene ahora de vuelta da Silva. Tiene de vuelta. Cuidado que ya todo anulado. Va a terminar, señores. Ya no queda tiempo. El árbitro va a decir que esto termina. Va a ser salida para Mauro. ESPEN Emergencia, la 24 horas 021 237 1100. Y lo vimos a Mendieta ahí, señores, nada más. Final del compromiso. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Aquí también, señores, un punto importante. Sumamos uno más. Y eso es bueno, por lo menos hay que sumarlos. Nos quedamos con el comentario final de Jorge que lo presenta. Cooperativa Ipacaraí Limitada. Muchas gracias a todos, Jorge. Bueno, creemos que de por ahí este resultado es bueno, pero también vamos con un sabor un poco agridulce porque se pudo traer algo más, ya que las ocasiones que se perdió en el primer tiempo, el 12 de octubre, era para ganar tranquilamente un 2-0 o un 2-1, pero no se pudo concretar, no se pudo aprovechar y al final se tuvo que firmar un empate en el Parque del Guairá, en donde el cuadro local hoy diríamos que estuvo un poco, ausente, no tuvo muchas ideas, no tuvo, ese vértigo que hemos visto en otros compromisos de llegadas rápidas, de dobles y de presión alta. No tuvo ese juego Guaireña hoy, y el 12 de octubre fue el que hizo el gasto y no pudo traer los 3 puntos que hubiera sido mucho mejor. Pero como decíamos, si no se podía ganar, por lo menos el empate hubiera sido mejor, y así
lo consiguió el 12 de octubre desde Villarrica y sigue la racha de no poder ganar en Villarrica el cuadro Itagüí, ¿no? Bueno, gracias a compañero Adolfo, gracias a Carlitos también, a Sharif, gracias a la audiencia por seguirnos. Empate importante, un empate que puede servir a la larga del cuadro itagüeño. Nos reencontramos mañana con el programa Itagüí Deportivo de 12 a 14 horas con los protagonistas, conferencia de prensa y el sábado ya con el partido ante Cerro Porteño. Gracias, buenas noches.